Todos hemos visto un montón de historias donde el hijo es el gerente de ventas, la hija la de finanzas y el otro el de marketing. Correcto. Y hacen bastante mal su trabajo. Porque no están ahí porque dan el mejor perfil, están ahí porque son hijos de tal o cual persona, ¿no? Y eso no es bueno para la empresa. La empresa no reconoce lazos familiares, la empresa reconoce que hay que tener información financiera, estrategia de marketing y productividad buena, ¿no? A ver, por ejemplo, alguien que come mucho y está muy gordo, pues salen con una filosofía bastante hedonista, ¿no? O sea, yo lo que quiero es estar cómodo ahorita y no importa el futuro cómo me pinte, ¿no? Entonces, digamos, refleja una forma de ver la vida, ¿no? Entonces, eso lo va a reflejar en otras decisiones. Por ejemplo, en sus finanzas, puede decir, ahorita pido un préstamo, vivo bien y pues después a ver cómo lo pago, ¿no? La cultura griega y la romana vienen en mucho de la cultura egipcia. Yo creo que muchas de las cosas que hoy tenemos vienen de esa cultura. El río Nilo se desbordaba y dejaba súper fértil la tierra, la sembraban y nacía todo lo que ponían. Entonces, a diferencia de cualquier ser humano de esa época, porque vivieron antes de Cristo, ellos tenían mucho tiempo libre y las demás culturas tenían que estar trabajando para comer. Entonces, desarrollaron arte que era atípico en esos tiempos, ¿no? Cuando alguien se termina una relación y tú le preguntas por qué normalmente la gente se victimiza, es que yo era tan bueno y el otro era tan malo, ¿no? Así, normalmente así acaba, ¿no? Pero en realidad yo siempre acabo entendiendo que es pura incompatibilidad, ¿no? El cuate era súper social y quería andar de fiesta y la otra le gustaba la lectura y estar en casa y no sé qué. Y entonces pues obviamente pues no se sentían bien viviendo juntos, alguien con modelos de vida tan diferentes, ¿no? Yo creo que ahorita hay muchos jóvenes que no tienen claramente cuál va a ser su plan de carrera. Uh-huh. Y eso también por el cambio de contexto en el mundo, ¿no? Como que ahorita el mundo va evolucionando tan rápido y de repente te despiertas y hay inteligencia artificial y, o sea, de repente en 3-4 años te cambia mucho el entorno. Bienvenidos al podcast de No hay verdad absoluta. Estamos en el episodio 7 ahora. Les quiero compartir por qué estamos acá y qué estamos haciendo. Somos un espacio donde profundizamos y cuestionamos el status quo, reglas morales y paradigmas de negocios y vida. Es un lugar donde top performers, empresarios primordialmente, latinoamericanos, nos van a compartir sus más reservados pensamientos para que vivamos una vida más plena y tengamos empresas más sanas. Estoy sumamente contento y honrado de tener a Francisco Bracamonte, amigo mío. Yo creo que hace 5 o 6 años te conocí en la primera empresa de créditos de nómina, que me ayudaste bastante y me jalaste las orejas desde el punto de vista fiscal y financiero. Gracias. Y les voy a platicar un poco de Paco. Paco tiene una preparación académica de Derecho y Contaduría Pública, además como un par de maestrías en negocios y en Derecho Fiscal. Participó en el programa de alta dirección de empresas del IESE Business School. Es experto en asuntos legales y fiscales, con especial atención al tema de tributación internacional. Asesor de empresas nacionales y multinacionales con vasta experiencia en consultoría patrimonial y sucesión, así como en operaciones de reestructuración de negocios. Ha sido profesor también en materias fiscales por más de 20 años, miembro activo del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla, de la International Fiscal Association y de la Comisión Fiscal de la Coparmex. Paco escribe con regularidad en distintas publicaciones nacionales especializadas en materia fiscal, participa en programas especializados en la radio y ha participado en congresos internacionales sobre asuntos jurídicos y fiscales. En 2003 fue certificado mediante examen por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, con reconocimiento por obtener la más alta puntuación a nivel nacional. Actualmente es integrante del board o la junta directiva de Creston Global y director regional de Creston Latinoamérica. Bienvenido, Paco. Muchas gracias, Daniel, por estar acá. Gracias, al contrario, un gusto. Paco, me gustaría comenzar por tu trayectoria, que me contaras cómo era Paco en sus 20s, cuál fue su primer trabajo y cómo llegaste a fundar esta firma importantísima fiscal que es Creston. Pues fíjate, empezamos, yo tengo 2 carreras, la primera fue contaduría y la segunda derecho, porque mi vocación era el mundo fiscal. ¿Lo estudiaste al mismo tiempo? Lo estudié, no, primero contaduría y terminando estudié la carrera de derecho. Okay. Y en el mundo fiscal, digamos, entendí que era bueno tener las 2 disciplinas, ¿no? Para poder entender las normas tributarias, pero también los números y la estructura financiera de las empresas, ¿no? Para poder ser un buen asesor. En ese tiempo yo trabajé en una firma famosa en Puebla, de las importantes, okay. Y pues me di cuenta que mi vocación era ser empresario.
Porque en ese tiempo, pues cuando eres joven te empiezan a ofrecer oportunidades en diversos lugares, especialmente si eres estudioso y te gusta meterte en los temas, ¿no? Y entonces pues tuve un par de oportunidades ahí que me ofrecieron y decidí rechazarlas y traía yo la inquietud de formar una empresa, ¿no? Era una inquietud que había que reflexionar porque digamos que no era una empresa muy innovadora, ¿no? Es como poner una zapatería, una ferretería, pues hay muchísimas, ¿no? Firmas que den asesoría fiscal. No sé cuántas hay en Puebla, pero pienso que puede haber más de 500, ¿no? Entonces era hacer la 501 y había que pensar cómo llegar hasta arriba, ¿no? Y me parece que pudimos ir encontrando nuestros nichos y hoy creo que en Puebla, no digo, tampoco hay una estadística muy abierta, pero quizás seamos la firma más grande que hay en Puebla, ¿no? Y fuera de la Ciudad de México, de las más importantes a nivel nacional, ¿no? Entonces, pues esa fue la inquietud, ¿no? Obviamente, pues empezamos de muy poquito, ¿no? ¿Cómo fue la inquietud? O sea, ¿por qué definiste que no era para ti la carrera corporativa y descubriste que era la vocación empresarial? Pues fíjate que quizás rasgos de la personalidad mía y en general de los empresarios es que no te adaptas fácilmente al status quo, ¿no? Entonces yo donde trabajaba veía cosas que decía, qué falta de sentido común para hacer esto, ¿no? Evidentemente está bloqueando el desarrollo de la empresa. Yo no lo haría así. Y no una mala empresa. De hecho, la gente que la dirige la admiro y tiene muchas virtudes y es gente inteligente. Pero pues yo tenía mi visión respecto a algunas cosas de cómo se podían manejar, ¿no? Y pues me di cuenta que era bien difícil hacerlo dentro de esas organizaciones. En teoría podías crecer, ir influyendo más, pero me di cuenta que iba a haber ahí un tope y más vale no topar con ese límite, pues cumpliendo ciertas edades, ¿no? Porque también en la vida, digamos, aunque nunca hay una edad para hacer las cosas, pero sí hay momentos donde es un poco más fácil hacer las cosas. Por ejemplo, si no tienes hijos y gastos fijos, es más fácil empezar una empresa. Claro, tomas el riesgo. Que cuando ya tienes una serie de gastos fijos mensuales, ¿no? Entonces, creo que era mi momento y en ese tiempo, pues conocí a uno de mis primeros socios. Hoy tengo 18 socios, ¿no? Pero el primer socio que tuve en ese tiempo, trabajábamos juntos y decidimos empezar a funcionar y además pues funcionó muy bien ese vínculo personal que yo creo que cuando tienes una empresa en sociedad, como casi todas las empresas, es bien importante que funcione el vínculo personal, ¿no? Y funcionó bien y mira, pues ahora tenemos una empresa bastante grande de servicios. Muy grande. ¿Cuántos años tenías cuando le iniciaron? 26 años, fíjate. La cosa es que yo empecé a trabajar desde que estudiaba, entonces cuando yo tenía 26 años ya llevaba en realidad 7 años de estar trabajando en la materia fiscal, entonces ya le había aprendido las cosas básicas, ¿no? Ok. ¿Y cómo fue ese cambio? Porque cuando tienes un trabajo, tienes funciones delimitadas y sabes hasta dónde puedes hacer y si son las 5 de la tarde igual te vas y no pasa nada. ¿Cómo fue ese cambio de las reglas corporativas y modo de vida que tenías contra emprender desde cero a los 26? Sí. Y empezar a vender y marketing y no se cerró y la cobranza y además proveer el servicio. Pues sí, pues fíjate, yo creo que como cualquier empresario, ensayo y error, ¿no? Desde luego el primer día pues es bastante difícil porque tienes unos pesitos y pones una oficina muy básica y llegas, te sientas y dices, bueno, y ahora pues no hay absolutamente nada que hacer, ¿no? Entonces, afortunadamente nosotros ya teníamos 2, 3 proyectitos desde antes de salirnos, ya teníamos contactos y ya nos habían hecho la promesa de trabajar con nosotros, 2, 3 contactos. O sea, no te saliste, entonces, no tengo clientes, ya tenías 3 pues, digamos, proyectos antes de salir. 3 proyectitos. Buen tema, okay. Sí, muy chicos los proyectos, uno de esos 3 sigue siendo nuestro cliente hasta ahorita, ¿no? Wow. Y además somos muy buenos amigos, ¿no? Hicimos ya mucha relación personal. Pero bueno, pues empezamos sin ningún colaborador, nosotros a hacer las cosas, pero eventualmente pues teníamos un buen currículum y empezamos a movernos mucho. Creo que también tener sangre comercial es algo importante, ¿no? Y en este caso los dos socios que teníamos mucha sangre comercial, entonces rápidamente pues empezamos a hacer, yo creo que terminó el primer año, ya había a lo mejor 15 proyectitos fijos cada mes, entonces ya teníamos incluso 2 colaboradores y pues ya tenía vida una mini empresa de servicios, ¿no? Y ahora lo que seguía era ver cómo íbamos a diferenciarnos de los demás, porque pues éramos la firma, por decir un número, la 501 de las 500 que ya había en la ciudad, ¿no? Entonces había que pensar qué hacer diferente y creo que fuimos en esa parte visionarios de saber qué es lo que había que hacer diferente, ¿no? Y en ese tiempo, y creo que sigue un poco vigente, digamos, había 2 grandes grupos de clientes, ¿no? Las empresas multinacionales grandes que además pagan buenos honorarios, pero son muy pocas, y lo que hay en México y en casi todo el mundo, la empresa pequeña, familiar, que son el 90 y
8 o 99, no sé qué estadística del total, ¿no? Entonces lo primero era decidir para dónde queríamos voltear y nosotros dijimos principalmente a la empresa multinacional. Y ahí estuvo bien porque de los 500 prestadores de servicios a lo mejor nada más había 3 o 4 que se enfocaban en las multinacionales, ¿no? Okay. Y las 3 o 4 eran bastante parecidas, entonces bastaba hacer poco para diferenciarse de esas 3 o 4, ¿no? Eran empresas también multinacionales, muy grandes, muy caras y pues nosotros no éramos tan grandes y tan caros y rápidamente empezamos a tomar mucho trabajo en empresas, pues de lo que hay en Puebla, ¿no? Empezamos en Puebla, aunque ahorita ya tenemos 8 oficinas por todo México y clientes por todo el país. En ese tiempo empezamos con empresas de la industria automotriz extranjeras y pues qué necesitabas en ese tiempo y ahorita, pues primero pues hablar inglés, ¿no? Pues cómo vas a atender a un cliente que no habla español si no hablas otra lengua, ¿no? Segundo, pues saber no solo del mundo fiscal general, sino del mundo fiscal de las empresas multinacionales que tienen muchas particularidades. Entonces tuvo que entender, que capacitarse más, etcétera, y rápidamente agarramos ahí un buen nicho, ¿no? Y teníamos nuestro nicho tradicional, el que tienen las otras 500 prestadores de servicios, y también ahí le encontramos diferenciadores evidentes, ¿no? Ahí, digamos, a lo mejor la característica principal de estas empresas era contrato a alguien muy, muy baratito ahí que todavía está estudiando y el dueño de la empresa se lleva una buena utilidad y da un servicio muy básico con alguien muy inexperto, ¿no? Entonces, pues servicios muy llenos de errores, pero muy baratos, ¿no? Y nosotros empezamos a dar servicios no tan baratos, pero con una estructura bien y agarramos nuestro nicho ahí de ese segmento también, ¿no? ¿Cómo lograste, y esto lo digo en el mejor sentido de la palabra y con percepción mía, diferenciar algo que el cliente puede visualizar como un commodity, ¿no? Sí, como lo que acabas de decir. Hay 500 firmas seguramente, digo sin menospreciar a nadie, que justo tienen al contador recién egresado, medio hacen contabilidad, supuestamente sugieren fiscalmente y cobran una lana y el dueño se queda con la utilidad mayoritaria. ¿Cómo diferenciaste eso? Porque mucho me imagino que era precio. Te decían, oye, no, pues ya me lo hace mi amigo. Sí. Tú me quieres cobrar 10 pesos, él me cobra 2. Sí. ¿Te diferenciaste cómo agregabas valor para poder hacer ese nuevo precio que igual y hasta Puebla ni siquiera estaba listo para esos precios? Sí, claro, en ese segmento es precio, ¿no? La competencia es precio y nosotros decidimos desde el día uno nunca meternos a esa competencia de precio, porque entonces implicaba tener una estructura muy débil y una calidad igual que los demás y entonces ya éramos la número 501 de 500. Entonces no había diferenciación, siempre iba a ser por los centavos. Entonces nosotros vimos que en la empresa familiar chica, había gente competente, unas empresas no, son muy, pues la inercia de la familia, entró el hijo y el hijo está tan mal preparado como el papá y ahí la empresa tiene un producto que está más o menos bueno y ahí tiene su nicho de mercado, ¿no? Pero sí vimos que hay empresas que eran chicas pero con potencial pues tenían mucho talento y esa gente talentosa en realidad sí veía los servicios fiscales, legales, contables y los veía como algo que le aporta valor, ¿no? Muchas empresas lo ven, pues tengo que tenerlo porque tengo que prestar una declaración, pero sí veían, yo necesito información financiera para medir mis utilidades, mi capacidad de apalancamiento, necesito hacer una revisión de cómo es la estructura impositiva, planear mis operaciones tomando en cuenta la estructura impositiva, ¿no? Me interesa, si bien es un poco más caro cumplir que no cumplir, porque a largo plazo garantiza la sobrevivencia de mi empresa. Claro. Muchos incumplen y pues a ver, ¿no? Y un día les cae una auditoría y desaparecen, ¿no? Sí. Entonces, digamos que detectamos dentro de la empresa pequeña familiar también un segmento de empresarios que tenían pinta de que pudieran crecer mucho más porque tenían mucho más talento que otros a nuestro juicio y esos son los que aprecian los diferenciadores, ¿no? Entonces, y no también seleccionabas a quién, o sea, sí calificabas claramente a quién le ibas a poder vender. Sí, okay. Y el precio te discriminaba, ¿no? Pues tú llegabas, yo te cobro tanto y los demás cobran menos. Te decían no. Está bien, no te preocupes, pues, no es para ti. Es para otro segmento, ¿no? Yo te ofrezco poner a alguien que te atienda de más nivel y nosotros siempre hemos invertido como el 4% del ingreso en capacitar a la gente. La competencia a lo mejor no invertía nada, ¿no? Entonces, y les tenemos descripciones de puestos ambiciosas, ¿no? La gente que mandamos a las empresas, pues casi toda tiene un posgrado y, o sea, tiene cierta, ¿no? Nunca mandamos un estudiante de quinto semestre que está aprendiendo a aprender con un cliente, ¿no? Entonces, pues, solitos se discriminó y agarramos un buen segmentito de mercado. Algunas de estas empresas crecieron, otras, si bien tenían gente competente, pues nunca crecieron y hasta desaparecieron por otras cosas
que no tienen que ver con la capacidad técnica, sino con rasgos de personalidad del empresario. Pero pues hicimos así. Yo creo que ahorita nuestro ingreso es un 50-50, ¿no? Del mercado multinacional y del mercado es muy diversificado. Nacional, ¿no? Entonces, ¿de qué tamaño ahora es tu empresa que empezó con 0 empleados y 15 clientes? Pues fíjate, ahorita tenemos 300 personas, tenemos 8 oficinas, somos 18 socios. Wow. Entonces, y estamos pues ya por todo el territorio nacional. Solamente aquí en Puebla, que es la oficina grande, tenemos 157 personas. Wow. Entonces, pues sí, ya hemos ido creciendo, ¿no? Wow, muchas felicidades. Acá tengo una cuestión. ¿Cómo definiste ese primer socio a tus 26 años? ¿Por qué lo seleccionaste a él? Pues fíjate que la verdad no tengo mucho juicio en esas edades como para tener tantos elementos, ¿no? Simplemente la tradicional, pues me cae muy bien, es buen cuate, ¿no? Y de repente, pues eso también no lo recomendaría yo. Si hoy un joven me dijera que le diría, claro que debe ser buen cuate, claro que debe ser alguien con quien compatibilices, pero también tienes que ver que tengas visiones y filosofías en común, ¿no? Afortunadamente aquí, por suerte y azares de la vida, más o menos coincidía. No al 100, pero sí en un buen porcentaje. Y también creo que el primer socio que tuve tenga una personalidad muy afable, nos permitió ir construyendo una cultura común, ¿no? Y me parece que hemos hecho buena mancuerna porque él tiene ideas que yo jamás tendría y que de hecho de inicio me parecían malas y al final pues habría que ceder algo y al final resultaron buenas, ¿no? Y seguramente a él le pasó lo mismo conmigo, ¿no? Entonces, pues acabamos siendo buenos amigos, seguimos siendo socios, desde luego, y amigos. Además, socios. Sí, claro, socios y buenos amigos. Yo soy padrino de sus hijos y en fin, ¿no? Tenemos una muy buena amistad, ¿no? Y no quiere decir que pensemos igual. De hecho, en muchos aspectos no es así, pero hemos aprendido a saber en qué momento ir concediendo para poder mantener un entorno de colaboración, ¿no? Y de sociedad. ¿Crees que duele más empezar la empresa o crecerla? No, yo creo que crecerla mucho más, ¿no? Digo, empezarla, pues todos los días empiezan empresas, ¿no? A mí me llegan a la oficina muchos que van empezando empresas, ¿no? Y la verdad, la tasa de sobrevivencia es, no lo diré yo, pues hay estadísticas que cualquiera pone en Google y ves ahí un montón. 95% de las empresas en México no duran más de 3 años. No duran más de 3 años y, o sea, las que pasan ya incluso de generaciones a generaciones son las menos, ¿no? La mayoría desaparecen. Entonces, empezar. Pues ¿Cómo está esa estadística de las generaciones? Que la vez pasada lo platicamos. La primera generación la hace y la segunda generación pues a veces la mantiene. Fíjate que siempre dicen que el millonario rico y pobre, ¿no? Así es, pero en realidad yo lo que he observado no es necesariamente así, ¿eh? Yo he observado muchas empresas donde la segunda generación no crece o hasta deshace lo que hizo el papá, pero también muchos brillantes que les dejan 3 pesos y lo multiplican por 10, ¿no? Me han tocado muchos casos así también, ¿no? Tengo unos amigos que producen frutas y verduras congeladas. No voy a compartir la marca, pero ellos son la segunda generación y hace 3 semanas, no sé, hace como 2 meses estuve con ellos allá en Aguascalientes y me decían, mi papá me dejó la empresa en 1 y hoy estamos 20 veces más grandes, 35 años después. Fíjate. Entonces sí hay historias de la segunda generación, la puede crecer de manera exponencial. De mucho 100%. Éxito, ¿no? Ahora, si me dijeras qué porcentaje, yo diría que a lo mejor sí, la mayoría no son casos de éxito, ¿no? La mayoría, pues el chavo creció con mucha comodidad y ya sabes, ¿no? Comodidad muchas veces es incompatible con esfuerzo, crecimiento, preparación, resiliencia. ¿no? Entonces, de repente ahí el tema de la paternidad, que no es tema de esta conversación, pero ese es todo un tema, ¿no? Los hijos, si se les da demasiado, me parece que parte es que adquieren de más confort del que debieran, ¿no? Ok. Entonces sí duele más crecerla para ti. Sí, duele más. ¿Qué duele crecer? ¿Qué dolores particulares tuviste al crecerla? Yo creo que la incertidumbre, ¿no? Yo creo que el ser humano desde miles de años atrás, la incertidumbre era mortal, ¿no? Y entonces la incertidumbre nos inquieta mucho y nos hace infeliz porque nos pone muy ansiosos, ¿no? Y como no hay un manual de cómo crecer una empresa, hay muchas ideas todas dispersas y cada quien tiene sus propios consejos. En realidad, pues el empresario tiene muchísima incertidumbre, ¿no? Y la capacidad de poder gestionar la incertidumbre me parece es uno de los rasgos más importantes de un empresario, ¿no? Es decir, entender el mundo es incierto, seguirá siendo incierto y en ese mundo tan incierto que me genera ansiedad la incertidumbre, tengo que gestionar esa ansiedad y poder tomar decisiones, las que mi juicio me diga, ¿no? Las más razonables en el momento e ir viviendo con la incertidumbre, ¿no? De repente el ser humano quiere todo tan seguro que no emprende, ¿no? La empresa por naturaleza es equivalente a la incertidumbre, ¿no?
diferente a un trabajo. También hay incertidumbre en un trabajo fijo, te corren mañana y ya, ¿no? Pero Correcto. por lo menos mientras no te corran, tienes la garantía de que el día 15 llegue el cheque por tal importe, ¿no? Y en la empresa pues no hay esa garantía, ¿no? Del mercado Entonces, cambia el dolor continuamente. principal para ti durante crecer fue incertidumbre. Sí. ¿Cómo o sea, la administrabas? Pues fíjate que, digo, a mí siempre me ha gustado ver qué hacen los demás que les va muy bien, ¿no? Yo siempre sigo a la gente que le va muy bien y veo cómo piensa, ¿no? Y entonces un poco, pues yo creo que medio copiando buenas ideas de todos lados, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos a ver si esto funciona, ¿no? Y siendo muy precavido financieramente, ¿no? Por ejemplo, hay gente que se endeuda para solventar las pérdidas operativas. Eso es a mi juicio, es un suicidio, ¿no? El endeudamiento debe ser para proyectos que estén bien estudiados, no para pagar las nóminas del viernes, ¿no? Correcto. Si no hay para pagar las nóminas del viernes, la Algo empresa está estás haciendo perdiendo. mal. Claro, y no hay que endeudarse, hay que ver cómo nos hacemos muy chicos o cómo ampliamos muy rápidamente el mercado, ¿no? Entonces, ¿qué sugieres en ese punto para poder crecer y mantener la rentabilidad al mismo tiempo? Porque no sé si has leído o escuchado a Daniel Marcos. No lo he escuchado. Bueno, Daniel Marcos tiene varias metodologías, entre ellas Scaling Up, y él se dedica hoy a consultar y crecer empresas medianas. Y lo que él dice es, cuando tú creces, sí va a haber mucho más dolor. Es más, él te dice, tienes que hablar con tu esposa porque posiblemente no vas a llegar a dormir cuando ella ya se durmió. Y requiere mucho flujo. Entonces, para ti, ¿cómo fue balancear ese crecimiento contra el flujo que requieres de efectivo y además mantener la rentabilidad durante el tiempo porque hay que mantener la operación, hay que crecerla y eso requiere flujo, energía, etcétera? Sí, pues, híjole, yo creo que no hay fórmulas aquí, ¿no? Es un poco ser precavido, ¿no? Digamos que lo ideal sería pues crecer inercialmente, es decir, con las utilidades que voy teniendo las reinvierto para ir creciendo. Eso sería lo ideal porque pues ahí no tiene riesgo. Lo peor que puede pasar es que esas utilidades se pierdan, pero la empresa siga, ¿no? Claro. Pero cuando tienes un crédito, el problema es que si el proyecto perdió, pues te quedas con una pérdida y con una deuda, ¿no? Y entonces se puede ir la vida de la empresa en ese momento. Entonces, yo creo que hay que ser, de inicio yo diría, hay que arrancar con una empresa pequeña. Yo he tenido muchos clientes que el papá le da al hijo $5 millones para que empiece su invernadero y pues el chavo los pierde, ¿no? Y yo diría, ¿por qué no mejor empezarlo con $100,000, con un invernadero chiquito, entender bien el modelo de negocio, conocer cómo es el mercado? Y si vemos que va creciendo eso, pues entonces ya le vas metiendo poco a poco, ¿no? Pero yo creo que esas empresas que quieren empezar con mucha infraestructura sin haber entendido el empresario, el mercado y los retos que se enfrenta, tienen un riesgo enorme. Nosotros, por supuesto que no fue así, fuimos creciendo inercialmente y íbamos comprando más cosas, ampliando espacios, etcétera, pues conforme íbamos teniendo más clientes, ¿no? Digamos, nunca hubo de que vamos a pedir un préstamo de no sé cuánto para crecer, para poner unas super oficinas y luego a ver cómo encontramos clientes, ¿no? Entonces yo pienso que en ciertas actividades económicas sería la receta. A lo mejor hay otras donde eso sería imposible. Si es una máquina carísima, pues ni modo, tienes que pedir un préstamo, ¿no? Pero yo diría por lo menos ver que ya haya un contrato potencial o podrías algo, maquilar, ¿no? Primero sin comprar la máquina, por ejemplo, y ver si hay mercado en lo que quieres vender. Exactamente, ¿no? En lo que le entiendes, ¿no? Casi siempre hay mercado, el problema es que no le entendemos bien, ¿no? O sea, te tardas mucho en entenderle, ¿no? Lo que yo hago, por ejemplo, podría pensarse que es, bueno, no fácil, porque técnicamente es difícil, pero bueno, cómo gestionar la empresa no es tan difícil y realmente sí hay muchos detalles, ¿no? Por ejemplo, ahorita, ¿cuál es el reto de una empresa de servicios en México y en el mundo de cualquier giro? Encontrar personas, no encontrar clientes. O sea, la preocupación yo vengo ahorita de un congreso en Santiago de Chile y estuve con muchísimas empresas que hacen lo mismo que yo. La preocupación en el mundo ahorita es encontrar talento. Cuando yo empecé la empresa era encontrar clientes, talento sobraba. Ponías un anuncio en ese tiempo. Y toda la gente quería trabajar. Me acuerdo el primero que puse, llegaron 35 solicitudes, ¿no? Y clientes era lo que no había. Ahorita, digo, clientes pues, sigue teniendo uno que hacer cierta labor, pero en realidad el reto ahorita es conseguir personal. Ya no hay. Y no es que no haya, es que se fragmentaron las disciplinas, ¿no? Antes había abogado, contador, economista, ingeniero industrial y no sé qué. Y ahorita no. Ahorita hay cuando yo estuve, la primera carrera que fue contaduría, éramos 60 en la generación. Ahorita, si vas a las universidades privadas de Puebla, 9 en una, 11 en otra, salones de 9 a 11 personas, ¿no? Entonces se fragmentó mucho las carreras en las universidades y ahora si quieres un contador o algo especial, pues hay pocos, ¿no? Y ese tema de falta de talento, ¿crees que tiene que ver con el contexto generacional? Pues sí, yo creo con la dispersión de las disciplinas y yo creo que también tiene que ver con la filosofía de la gente que ha cambiado, ¿no?
Cuando éramos jóvenes te decían, busca algo estable, un trabajo estable, ¿no? Era la frase de mamá, ¿no? Busca un trabajo estable y un changuito no suelta una rama hasta que se agarra de otra y frases de esas, ¿no? Ahorita serían menos compartidas estas culturas. Ahorita es muy fácil la movilidad ahorita. Cuando yo era joven era más difícil. Ahorita basta que metas a LinkedIn tu información y todos los días te llega alguna oferta, ¿no? Te metes a CompuTrabajo, alguna de esos lugares que hay y te llegan muchas ofertas. Sí, porque no es conseguir el trabajo en tu ciudad. Puedo trabajar fuera de la ciudad viviendo en mi ciudad o puedo trabajar para otra empresa en la India trabajando en mi casa en Puebla. Sí, eso cambió con el COVID, ¿no? Entonces, ahora la gente tiene mucho más oportunidad de colocarse, ¿no? Y las empresas pues tenemos que competir por los mejores talentos. Gente, pues hay mucha, ¿no? Pues el mundo sigue teniendo los mismos millones de gente, pero el talento no es muy común, ¿no? Y ese es, yo creo que ahorita en todas las empresas de servicios, de eso lloran todas las empresas con las que yo platico, ¿no? Ok. Y a ver, hablamos dispersión hay más oferta de carreras que puedes estudiar, entonces no hay el mismo volumen de contadores que a lo mejor tú requieres. Hay un tema contextual donde es más fácil colocarte hoy que hace 15, 20 años. ¿Y crees también que las generaciones, las nuevas creencias de las generaciones también te puede estar impactando en ese tema de no encontrar talento? Yo creo que quiero trabajar desde mi casa, no quiero ir a la oficina. ¿Eso crees que te llega a impactar a ti para encontrar talento? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que ahorita hay muchos jóvenes que no tienen claramente cuál va a ser su plan de carrera. Uh-huh. Y eso también por el cambio de contexto en el mundo, ¿no? Como que ahorita el mundo va evolucionando tan rápido y de repente te despiertas y hay inteligencia artificial y, o sea, de repente en 3, 4 años te cambia mucho el entorno. Entonces, cuando yo era más joven, digamos, hacía más sentido tener un plan de carrera porque el mundo cambiaba menos, ¿no? Ahorita un plan de carrera no es que no haga sentido, pero es que es bien difícil proyectar un plan de carrera más detallado porque pues, no sabes ahorita, por ejemplo, cómo van a cambiar los roles con la inteligencia artificial. Claramente en lo que yo hago va a afectar. Tú tienes una duda fiscal y le preguntas a algún robot y el robot de muchas fuentes te puede dar una bastante buena respuesta, a lo mejor muy genérica, ¿no? Para tu caso, pero eso va a cambiar los roles, ¿no? Entonces creo que eso hace más difícil tener planes de carrera. Entonces los chavos de repente como que pues van para donde vaya el viento, ¿no? Lo cual se entiende en el entorno, pero hace más difícil decir, bueno, yo voy a contratar a una persona que va a estar conmigo 20 años, ¿no? ¿Eso crees que ya es muy complicado? Pues es complicado, sí, es complicado. Hay una cambio de personal o rotación, como le llaman en las empresas de servicio. Yo creo que hablar de 40% al año, eso es bastante normal, ¿no? O sea, el que dice 25% al año es que gestiona muy bien su talento, ¿no? Pero muchas están al 50, 60, o sea, de los 100 que trabajan al inicio del año, solamente 40 trabajan a fin de año, ¿no? Wow. Y los otros 60 son nuevos, ¿no? Imagínate cómo gestionas la calidad en una empresa donde toda la gente es nueva, ¿no? Bueno, casi toda o así, ¿no? Sí. ¿Qué papel juega la ambición en tu vida y en tu carrera, Paco? Yo creo que es esencial, ¿no? Esto de ambición es como qué quieres hacer, yo creo, ¿no? A eso nos referimos cuando decimos la palabra ambición, no, esto es deseo esto y con ambición va como vincular al deseo fuerte, creo, ¿no? Así se usa la palabra, ¿no? Entonces yo creo que es medular, o sea, ¿cómo vas a lograr algo si no tienes un deseo fuerte de lograr algo, ¿no? Yo creo que es medular, ¿eh? Cuando la gente dice no seas ambicioso, yo diría, está mal dicho, ¿no? Debes de ser muy ambicioso, de hecho, ¿no? Y de repente, pues por tendencias político-filosóficas, ay, que no ambiciones y que no, pues, ¿cómo que no? Yo creo que todo ser humano debe ambicionar. No siempre lo material, ¿no? La Madre Teresa tenía ambiciones sociales y muy buenas y era muy destacada y logró mucho. O sea, no me refiero a necesariamente dinero, pero yo creo que todo ser humano tiene que tener un rol en el mundo y mientras más alcance un rol que sea importante y que impacte, más satisfacción te da. Todo el mundo tiene la necesidad de aceptación social y tener un rol que impacte a la sociedad me parece importante. Entonces yo creo que nacer y crecer y decir tengo ambición y quiero tener la firma más grande de la ciudad o del país o quiero hacer esto o el otro es algo bastante sano y yo creo que es el punto de partida de cualquier empresario, ¿no? Empresarios inerciales, pues aquellos que el papá hizo mucho y les deja el negocio, ¿cuántas historias de fracaso no vemos? Porque no es la ambición del individuo, ¿no? Fue la inercia la que lo empujó, pero no es lo que él quería, ¿no? Si no estás enamorado de lo que haces y lo haces con pasión y yo creo que un empresario cuando te dicen cuántas horas trabajas, trabajo todo el tiempo, o sea, me encanta lo que hago, ¿no? No tengo problema en estar de vacaciones y tomar una llamada porque me gusta mucho mi actividad, ¿no? Yo creo que así deberíamos estar los seres humanos, ¿no? Para poder ser mucho más felices y mucho más productivos, ¿no? Claro. Van 2 veces que comentas un poco de las segundas generaciones de hijos. ¿Quisieras compartirnos
Sé que tú tienes hijos. ¿Qué reglas, qué hábitos les compartes a ellos para su futuro? No sé si ellos tienen su plan de carrera eventualmente dedicarse a lo mismo que tú, pero es tu segunda generación. Sí, es un reto, ¿no? Porque al final creo que los hijos llevan durante toda su vida cargando las ideas que les transmitimos los papás. Por más que quieras evolucionar, siempre tienes una voz interna repitiéndote lo que te decía tu mamá o tu papá cuando eras niño, ¿no? Sí. Entonces yo creo que sí hay una gran responsabilidad en el papá de prepararse y tener una filosofía que se transmita al hijo y que sea una buena filosofía que le sirva al hijo, ¿no? Y yo lo que siempre he dicho con mis hijos, digo, una cultura de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Desde luego, pues digo, económicamente a mí no me ha ido mal en la vida y tenemos comodidades, pero nunca tomarlas como dadas, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, es una decisión muy personal. Mis hijos, por ejemplo, no van a trabajar en la empresa donde yo trabajo, ¿no? Okay. Y yo siempre les dije que a mí no me gustaría. Digo, si ellos un día me lo piden, tampoco es que no lo puedan hacer, pero de inicio no me gustaría. De hecho, mi hijo grande ahora se está titulando y ya tiene una entrevista de trabajo en México, en otra empresa que hace lo mismo que yo, pero... Okay. ¿Él también estudió contaduría? No, Derecho. Mis dos hijos estudian eso. Igual. Sí. Pero yo creo que cuando llegas a la empresa del papá no estás en condiciones normales, ¿no? Porque toda la gente sabe que eres el hijo de tal o cual y el trato que te dan no es un trato tan normal y eso no es bueno para la gente. Es como si un soldado que va a pelear a Vietnam, pues lo más a entrenar al desierto del Sahara, pues no son las condiciones de pelea, ¿no? Entonces yo creo que por lo menos al inicio se deben de enfrentar al mundo, digamos, libre de cualquier influencia, paternalismo, protección, y después pues ya verás si en algún punto de tu vida decides hacer algo en conjunto, ¿no? Pero yo sí creo que es importante que ellos labren su camino, porque yo lo que pienso cuando están en la empresa del papá, y digo, no quiero decir que sea malo, porque muchos de los que podrán oír esto, a lo mejor sus hijos trabajarán. Claro. Pero de alguna forma yo a mis hijos les digo, a ver, si les va bien dentro de mi empresa, ustedes mismos van a decir, ¿será que me fue bien por mí o porque soy hijo de tal persona, no? Entonces, incluso creo que les puede dar menos gratificación si les va bien el trabajar dentro de un entorno así. Si les va bien fuera de un entorno del padre, pues ellos pueden decir, me fue bien por mis habilidades, pues aquí no tuvo nada que ver nadie más que mi desempeño, ¿no? Entonces yo creo que puede ser muy bueno, ¿no? Tú tienes mucha experiencia en casos de sucesión. Sí, hemos visto muchísimos, ¿no? ¿Qué reglas sugieres a tus clientes cuando haya un tema de sucesión para la siguiente generación? Pues mira, reglas, digamos, ya no de papá, sino de negocios. Ya de negocio. Es muy importante no meter a la familia solamente por ser familia, ¿no? La familia es dueña del negocio y debe gozar de las utilidades, pero no necesariamente es la mejor para estar en los cargos. Todos hemos visto un montón de historias donde el hijo es el gerente de ventas, la hija la de finanzas y el otro el de marketing. Correcto. Y hacen bastante mal su trabajo. Porque no están ahí porque dan el mejor perfil, están ahí porque son hijos de tal o cual persona, ¿no? Y eso no es bueno para la empresa. La empresa no reconoce lazos familiares, la empresa reconoce que hay que tener información financiera, estrategia de marketing y productividad buena, ¿no? Y si no se logra, el que sufre es la familia, tiene una empresa con menos valor. Entonces yo lo que diría es meter a la familia a puestos operativos debe estar bastante limitado y si acaso la familia debe estar en la asamblea de accionistas y si acaso en el board, para tomar decisiones sobre su porcentaje de propiedad. Y probablemente ni siquiera en el board, porque tenemos el board y la asamblea de accionistas, ¿no? El board es quien tiene la estrategia y ahí solamente debe estar de la familia, pues aquel que tenga la capacidad de estar ahí. Y los demás como accionistas manteniendo el valor de su patrimonio, seleccionando al board y haciendo labores así. ¿Puedes profundizar en explicar? Porque incluso tuve pláticas con este amigo de segunda generación, donde todavía no tienen... Es una empresa muy grande, pero al día de hoy todavía no tienen reglas corporativas que están trabajando constantemente, pero sí tienen muchas dificultades. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre la asamblea de accionistas, el board y a lo mejor, yo sé que eso está complejísimo y son muchos temas particulares detallados, pero cuál podría ser un 80-20 de una buena diferenciación de ambos, vamos a llamarles entes, para que pueda funcionar bien una empresa familiar en sucesión? Yo creo que hay 3 niveles tradicionales, aunque puede haber más, ¿no? Que es el director general, que es quien está dirigiendo el día a día. Sí. Las compras, las ventas, las finanzas, etcétera. Después, y su staff, ¿no? Dependiendo si es la empresa grande, ¿no? Marketing, finanzas, CFO. Exactamente. Okay. ¿No? Y le reportan los gerentes de marketing, cómo va el plan de marketing. Pero él ve la operación cotidiana, él llega a trabajar todos los días, ¿no? Y el consejo de administración no. El consejo de administración solamente ve las estrategias. Entendiéndose por las estrategias, los cursos de acción que tienen un impacto en la empresa, no en el diario, sino en
el mediano y largo plazo, ¿no? Que si nos fusionamos, que si atacamos tal o cual mercado, que si abrimos una empresa en el extranjero, ese tipo de decisiones que se separarían de las cotidianas porque son estratégicas, tienen un impacto más a largo plazo, son las que ve el Consejo de Administración. El Consejo de Administración además nombra al director general y le fija sus remuneraciones y lo supervisa, ¿no? Pero es estratégico. Entonces el Consejo de Administración tradicionalmente se reúne, digamos, cada bimestre o cada trimestre. Típicamente un consejo de administración tiene 5 o 6 personas, de las cuales al menos, a mi juicio y según lo recomiendan las buenas prácticas, 2 deben de ser externos a la empresa y a la familia, y debe ser gente con talento, y de la familia solamente debe haber los que tengan el talento para estar en el board, ¿no? Para que puedan estar en ese board, la familia, generalmente lo que se hace es una asamblea familiar, que es otra cosa. Es una reunión de familia. Que no es la asamblea de accionistas, porque puede haber diferentes. Es una asamblea familiar. Y se hace un protocolo familiar, que es una serie de directrices de entendimiento entre la familia, ¿no? Y con base en eso ya se asignan de la familia de 30 personas, se asignan 3 personas al Consejo de Administración. Y la Asamblea de Accionistas reúne a todos los accionistas, si son 100, a los 100, ¿no? Y esa Asamblea de Accionistas, digamos que tiene voto, por ejemplo, para nombrar al Consejo de Administración. Aprueba quiénes van al Consejo de Administración, aprueba si hay reparto de dividendos, en fin, aprueba cosas que tienen que ver con el mantenimiento de el valor de las acciones que tiene la Asamblea, ¿no? Entonces serían como los 3 niveles. Claro, en una empresa muy pequeña tener tanto nivel, pues no hay dinero que alcance. Es lo que te iba a preguntar, gratis, ¿no? ¿De qué tamaño tiene que ser una empresa para empezar a pensar en gobierno corporativo, como el que acabas de compartir? Yo diría que a lo mejor una empresa ya que tenga esta estructura debe de tener una facturación de, vamos a decir un número, 700, 800 millones de pesos al año, ¿no? Empresas más chicas, yo lo que les digo es, ten un administrador único, en lugar de un consejo de administración, pero ten un consejo consultivo, que ya es algo menos formal que el consejo de administración, y en ese consejo consultivo mete a 3 gentes externas con talento, un buen abogado, un financiero, un algo, y les vas pagando una iguala por dar esa función consultiva y que te orienten al administrador, ¿no? Y todavía no tiene una estructura tan pesada. A ver, si tienes un consejo de administración, les tienes que pagar, y un consejero, pues no sé, en una empresa mediana habría que pagarle a cada consejero 30,000 pesos, por ejemplo, ¿no? Por la sesión. Por mes. O por mes. Es una iguala y cuando hay sesiones va. Sí, digamos, a lo mejor hay una sesión al bimestre, pero no quiere decir que se le pague 60,000 pesos al bimestre por ir 1 hora. No es eso, sino que tienes que mandarle durante el bimestre información, él analiza, la estudia, etcétera, y en la sesión del consejo, que durará 3 horas, pues llega y ya, digamos, se toman las decisiones. Pero realmente el consejero está trabajando todo el tiempo, recibiendo información y estudiándole y preguntándole al director y, en fin, ¿no? A veces a los consejeros se les delegan funciones, ¿no? Si va a haber una negociación, se nombra un consejero delegado que acompaña al director a negociar, por ejemplo, ¿no? Pero es caro, ¿no? Entonces en empresas chicas es imposible pagar esas cantidades, ¿no? Pero puedes poner entonces el consejo consultivo en empresas, vamos a llamarles pequeñas o medianas, abajo de 800 millones de pesos de facturación anual. Ajá. Ahí puedes poner un consejo consultivo. Exactamente. ¿Cómo defines quién y qué funciones y en dónde o con qué experiencia en áreas de marketing, finanzas, legal, contable pongo a mi consejo consultivo? Pues fíjate que ahí depende un poco cuál es el perfil del administrador. Por ejemplo, si el administrador es un tipo de marketing, pues a lo mejor, digamos, en su consejo consultivo lo debes de completar con un buen financiero, con un abogado, ¿no? O sea, tienes que tener claro lo que te duele y lo que te falta. Exactamente, ¿no? Si el director es un abogado, pues quizá no sea tan bueno para las finanzas, por ejemplo, ¿no? Okay. Entonces yo creo que depende un poco de cada empresa, ¿no? Además, digo, por ejemplo, una empresa de servicios donde el factor humano es todo, ¿no? Pues a lo mejor alguien muy experto en gestión de factor humano, ¿no? Podría ser muy buena idea, ¿no? Ok. Entonces depende un poco de la situación. Qué interesante. Nunca había escuchado y te aprendo mucho el tema de consejo consultivo para una empresa mediana, pequeña. Sí, fíjate que yo te he ubicado. ¿También Creston hace esto para las empresas? No, porque el consejo consultivo no se puede prestar en una organización, es un individuo de mucho talento, ¿no? Yo a nivel personal sí he sido invitado a ser parte de un consejo consultivo, pero sí tengo ubicada, generalmente en los consejos consultivos a mí me parece como buena idea, gente ya de más años que esté incluso retirada, ¿no? Por ejemplo, yo tengo ubicado a un socio de una firma de consultoría legal muy grande que ahorita está retirado y está en 2 o 3 consejos consultivos. Imagínate, es un cuate que ya no quiere el ritmo de trabajo operativo diario. Pero todo lo que trae en su cabeza de experiencia, bárbara, claro. Bárbara. Este hombre, por ejemplo, que yo acabo de recomendar, dirigió una empresa de servicios que tiene 4,000 personas, ¿no? Entonces imagínate el nivel de experiencia en gestión de capital humano, por ejemplo, claro. ¿no? Ok.
Entonces yo creo que eso podrían ser muy buenos perfiles, gente ya medio en edad de retiro que le sepa muy bien a los temas y que ya no quiera tener la operación diaria de llegar a las 8 de la mañana todos los días a trabajar, ¿no? Ok. Oye, a mí me parece que tú eres un gran cerrador y vendedor. La vez pasada me acuerdo que te dije de tu pitch. Te dije, qué padre tienes estudiado tu pitch. ¿Cuál es el 80-20 de ser un gran cerrador? Y diferenciamos entre vendedor contra cerrador. Sí. Mira, hay muchos estilos. O sea, yo puedo platicar de mi estilo. Hay el famoso pusher, ¿no? El que te habla 50 veces, ya lo bloqueas porque ya lo odias. Yo soy lo opuesto a eso, ¿no? Yo soy exactamente lo opuesto a eso, ¿no? Yo digo, yo no persigo, yo traigo, ¿no? ¿Y qué es lo que yo hago? Yo lo que hago es identificar y tener bien claro cuáles son las necesidades de las empresas con base en el tipo de empresa. Por ejemplo, si llega una empresa familiar que le va muy bien, pero que tiene un desorden, conozco perfecto cómo operan esas empresas. Tengo muchos clientes durante toda mi vida de esos, ¿no? Entonces, casi sé que le duele. Digo, los oigo porque hay que oírlos y aparentar que... Pero todos dicen lo mismo, ¿no? Entonces ya tengo muy claro qué les voy a contestar después de que me digan eso, ¿no? Okay. Tienen el director general, que es el que lo fundó, que es todopoderoso, toma todas las decisiones y piensa que sabe todo, ¿no? Pues no puedes operar así, ¿no? Entonces, evidentemente, pues hay que enseñar a ese tipo de empresarios a que es momento de soltar ciertos controles. No abandonar la empresa, pero entender que hay gente que sabe de otras áreas y que puede aportar más, ¿no? Entonces, un poco entender qué es lo que cada empresa necesita y sobre eso generar tu discurso, ¿no? Y el discurso, muchas veces el discurso del vendedor es yo nunca me enfoco en yo, ¿no? Yo más bien veo qué necesidades tiene y me enfoco en platicarles cómo yo he resuelto muchas veces ya esas necesidades. Eso es una sesión comercial o venta consultiva. Sí. Preguntas, alimentas para saber qué necesita el cliente. Y yo le digo cómo creo. Y es más, y le hablo mucho de experiencia. Yo tuve un caso y no funcionó. Esto que dices no funcionó por esto y esto, ¿no? Entonces, pues les platico de lo que a mi juicio funciona y lo que no funciona. Y pues por los años que llevo en esto, que son 30, pues la gente más o menos me cree que ya entendí un poco cómo funcionan algunas cosas, ¿no? Claro, no se te creen y lo saben. Pues sí, ¿no? Tratamos de... ¿Y el follow-up cómo lo haces? A mucha gente le cuesta el seguimiento. Porque bueno, ya tuve la primera sesión, ya vi que tiene interés, pero no he cerrado, no me ha firmado. Yo fíjate que no soy pusher, como les dicen, no, yo... O sea, mandaste y sí, ahí... Sí. Lo que pasa es que, claro, para poder actuar así depende. Por ejemplo, si vendes, no sé, pólizas de seguro, a lo mejor no puede ser así, ¿no? Porque pues hay muchos vendedores. Pero en el caso de servicios, como sí te puedes diferenciar mucho, el cliente prospecto que sale de verte tiene que llevarse el mensaje, este cuate es único y va a ser difícil encontrar a alguien como este. Y una vez que eso se logra... Solito la decisión viene el cliente. Solito, ¿no? Sí, y claro, tienes que crear muchas oportunidades. Obviamente, pues si tú ya tienes la estadística, ¿no? A lo mejor yo de 10 personas con las que hablo, 5 se convierten en clientes, 5 no. Por decir un número, ¿no? Es muy alto. Pues tener un 50% de cierre. Es alto porque yo no me expongo así a la generalidad, sino que el que llega conmigo ya trae una necesidad, ¿no? Es como un doctor, dice, bueno, pues ¿por qué cierra a tantos? Porque ya le llegan enfermos de su especialidad, ¿no? Entonces a mí cuando me llegan, generalmente ya me llegan como enfermos, ¿no? Y entonces, pues digamos que cerrar la mitad o tantito más puede ser bastante normal, ¿no? Okay. Y el sabido de la estadística es, pues, si yo quiero tener 10 clientes este mes, pues tengo que platicar con 20 personas. Y entonces ya generas el entorno, te metes a la cámara empresarial, das una charla de esto, escribes y publicas en todas las redes sociales un artículo técnico, ¿no? Y te empiezas a alimentar de... Y te hablan. Yo cada vez que pongo un artículo técnico, alguien me habla, oye, justo nosotros tenemos esta bronca, ¿nos puedes ayudar? Claro, ¿no? Oye, ¿y los atiendes, a esos prospectos que generas, los atiendes todos tú o ya tienes un sistema comercial de vendedores en tu compañía? No, todos los atiendo yo cierro. ¿Tú cierras todo? Sí. Wow. Sí, porque no son ventas masivas, ¿eh? O sea, obviamente, no sé cuántas ventas haremos en una firma del tamaño de la nuestra, a lo mejor hace cada mes 15 ventas, ¿no? 15 o 20 ventas, de las cuales pues tengo muchos socios, ellos cierran ventas, ¿no? Pero digamos, a lo mejor yo tengo que cerrar al mes, me quedé corto, yo creo que yo cierro 7 u 8 o 9 al mes, pero digo, tampoco es tanto, ¿no? Y una vez que la cierro tengo una gran estructura para hacer, tengo gerentes que tienen más de 20 años conmigo y demás, entonces ya se delega y se supervisa el proyecto, pero el cierre tampoco es tan tardado, es una conversión de 45 O sea, me acabas de dar otra maestría, no necesitas necesariamente tener un sistema de vendedores para poder crecer al tamaño que tú tienes. Pues en la etapa de mi empresa no, pero yo creo que, o sea, cuando eres más chico, a lo mejor sí necesitas tener el famoso pipeline, ¿no? Tienes tu funnel de ventas. Sí, exacto, de que di una charla de no sé qué tema y fueron 200 personas y ya tengo todos los nombres y a los 200 les mandé un correo y ahorita ya tengo menos eso. Sí lo hacemos, pero digamos que menos que al inicio, ¿no? Okay. Pero de cualquier forma, a lo mejor cuando tú captas a 200 de un curso, pues a lo mejor ahí sí no puedes tú hacer todo eso. Ya tienes a una persona, yo tengo un área de marketing
marketing, que les manda un correo y esto y el otro, y de ella nace el interés de 14, y esos 14, pues ahí sí. Es que está padrísimo lo que estás diciendo, porque una persona cercana, y creo que le puede servir mucho a abogados, fiscalistas, de repente me dicen, es que no sé cómo crecer, no sé cómo vender más, tengo que hacer más marketing, no quiero verme como que estoy vendiendo y soy el abogado de Estados Unidos que pone el 911 para que me sigan. Pero creo que tu estrategia está súper interesante, porque lo que entiendo entonces es generas prospectos a través de cámaras, los artículos que tú escribes, y de ahí te llega y tú los terminas atendiendo, pero ya son gente particular que del artículo que escribiste, la plática o la charla que tú diste, ya tienen un problema y tú sabes cómo resolvérselos. Sí, yo creo que el vendedor que empuja mucho también está mandando el mensaje de que mi servicio no tiene tanta demanda y por eso tengo que estar empujando tanto, ¿no? O trae mucha hambre, y hambre es sinónimo de igual no tiene muchos clientes, yo no quiero comprarle a un cuate que me está presionando. Mandas mal mensaje. Si tú quieres estudiar en Harvard, tienes que rogarles para estudiar. Y hay universidades aquí que te mandan correos diarios con 40% de descuento para que estudies con ellos. Sí. Yo más bien creo que la filosofía debe ser: pon bonito el jardín y solitas llegan las mariposas, ¿no? Ok. No saques ahí a cazar mariposas por todos lados, porque al final aprenden cómo escaparse, ¿no? Si no les ofreces un jardín bonito, ¿no? De acuerdo. Paco, ahorita nos platicaste cómo fue crearla, cómo fue crecerla, pero hay muchas empresas que se mantienen estáticas o van decreciendo, y ves a los emprendedores, mucho fue mi caso, años buscando diferentes resultados en el mismo negocio. ¿En qué momento crees que debes decidir frenar un negocio y cambiar tu ruta? Pues mira, yo creo que ahorita hay que estar muy atento a cómo cambia el entorno, porque cambia muy rápido, ¿no? Por ejemplo, de los muchos servicios que damos, uno era hacer la contabilidad, ¿no? Hace 25 años veías a contadores con sus cédulas, escribiendo columnas y columnas. Eso ya no existe más, ¿no? Entonces, si no supiste evolucionar a la automatización rápidamente, pues te dejaste de crecer. A lo mejor no perdiste el mercado, pero te estacionaste ahí un ratito y perdiste 3, 4 años en lo que entendías que estaba pasando, ¿no? Yo creo que parte del empresario es estar entendiendo qué está pasando. Por ejemplo, cuando evolucionó ya los sistemas automatizados, donde a la hora de hacer una factura solito se mete a la contabilidad, pues entonces tienes que entender que tu rol ya no es hacer la contabilidad, es ver que los sistemas estén debidamente conectados y estén arrojando la información al lugar correcto de tu catálogo de cuentas, ¿no? Y entonces así hemos ido cambiando los servicios que damos. Por ejemplo, hoy tenemos un área de tecnologías de información. Es un área que tiene 9 años que abrimos en la firma, porque nos dimos cuenta que por más que quisieras poner en orden financiero y fiscal a un cliente, si sus sistemas de información no están funcionando bien, no se puede. O sea, no basta la voluntad, basta también tener los sistemas y que estén bien configurados, ¿no? Y entonces, claro, cuando trabajas con externos, depende que el externo haga el trabajo, y entonces pues decidimos nosotros ir abarcando pues más y más servicios. Ahorita tenemos un montón de servicios que empezaron todos alrededor del mundo fiscal, pero que son necesarios, ¿no? Creo que es ya difícil en los servicios separar hasta dónde llega tu servicio, ¿no? Entonces tienes que ir como que midiendo cómo irlo ampliando, ¿no? ¿Y habría algunas señales, regresando a la pregunta anterior, que tú como empresario o emprendedor pudieras definir, creo que estoy haciendo algo mal o el negocio no va bien, y de plano sí es momento de cuestionarme si debo de frenar y cambiar justo de línea de negocio? Yo creo que la contabilidad interna pues es así como quien te habla y te dice cómo vas, ¿no? Cuando tú empiezas a ver si tienes 15 años creciendo a 2 dígitos y de repente pues ya no, tienes que cuestionarte exactamente qué puedes hacer para seguir creciendo a los niveles de antes, ¿no? A veces simplemente es que hay menos demanda de algún servicio y entonces la decisión ahí es voy a ver cómo me voy saliendo de aquí para entrar a otro lugar, ¿no? Pero yo creo que tienes que estar muy atento a tus números, porque los números hablan. En cuanto la facturación, lo que refleja es que tanto el mercado demanda lo que tú haces. Si hay poca facturación es porque el mercado pues no te necesita mucho. Esa es la realidad. O porque a lo mejor sí necesita eso, pero hay muchos jugadores y tú no has sabido diferenciarte. Pero total, a ti no te necesitan mucho, ¿no? Ese es el resultado, ¿no? Y si tienes facturación muy alta es que te necesitan. Entonces tienes que estar revisando cómo van tus niveles de venta, ¿no? De venta y de utilidad, ¿no? Porque también hay quien vende sin rendimiento y eso nos ha pasado muchas veces, ¿no? Vendí, sí, pero no ganaste. Entonces, pues vendiste porque lo diste más barato que los demás, no porque es más valor que los demás, ¿no? Entonces yo creo que estar muy atento a la tendencia financiera de la empresa, y esa te va diciendo más o menos cómo vas, ¿no? Claro, también hay cosas que no se ven en los números. Puedes haber vendido muy bien ahorita, pero no estar preparado para lo que viene el año que entra. Entonces no es lo único que hay que mirar, ¿no? Yo creo que también es bien importante observar qué hacen todos los demás. Yo creo que hay que ser muy buen observador, ¿no?
y de ahí te van surgiendo más ideas de cómo mantener tasas altas de crecimiento, ¿no? Yo creo que si un negocio se estanca, más bien es síntoma de que huele a muerte, ¿no? Okay. Si ya no estás creciendo, ¿no? Porque por alguna razón, o sea, el mundo crece, la economía crece, cada día hay más seres humanos, más actividad económica. Si tú estás estático, quiere decir que estás teniendo menos segmento del mercado. Por algo te están necesitando menos la sociedad. Y si no ves eso y dices estoy igual, pues no estás igual, estás menos porque no creces. Porque no creces tú cuando el resto está creciendo. ¿Qué significa ser estático? ¿No crecer en cuánto tiempo? Pues mira, digo, yo creo que todos los años, en principio, depende un poco en qué negocio estés, ¿verdad? Pero en principio, o sea, por ejemplo, si estás en medicinas, pues con COVID tuviste algo distinto a lo tradicional, digamos, son excepciones. Pero, por ejemplo, en el mundo de los servicios, pues si vienes creciendo, no sé, nosotros crecimos casi siempre entre 15 y 20% al año, ¿no? Si en algún, con el COVID, no, obviamente no fue así, ¿no? Y ahorita, pues México está viviendo unas condiciones medio atípicas en muchos sentidos, entonces puede ser difícil mantener esas tasas, pero tienes que estar analizando por qué en algún punto estás creciendo un poco menos de eso. También, claro, los negocios tienen ciclos, ¿no? O sea, un negocio chiquito que factura 100 pesos, pues es fácil facturar 200, pero si factura 100 millones, tampoco es tan fácil facturar 200, ¿no? Porque digamos, el mercado tiene un tamaño, ¿no? Si entre tu base de facturación es más alta, tus porcentajes de crecimiento año con año pueden ser un poquito más bajos. Empieza a ser difícil, porque al inicio desplaza a los peores jugadores en el mercado, ¿no? O sea, siempre hay unos jugadores malísimos que los desplazas con la mano en la cintura en todos los mercados, ¿no? Entonces eso hace que de inicialmente seas un boom, pero después ya cuando empiezas a tener más mercado ya te enfrentas a los jugadores más profesionales. Claro. Y entonces ahora sí, para ganarle a este ya no son los conejitos que derroté bien fácil, ¿no? Estos ya son gente con mucha experiencia y todo, y derrotarlos va a estar difícil, porque tienes que, para ganar un mercado, más allá de lo que crece el mercado, tienes que derrotar a los demás, ¿no? Y entonces empieza a ser mucho más difícil que ser altas tasas, porque tu competidor es bien talentoso igual y también está buscando cómo quitarte el mercado a ti, y entonces pues ya es más difícil cuando tienes un segmento alto del mercado, ¿no? Claro. Tú ya compites claramente contra los más grandes del mercado. Ahorita me compartiste que eres a nivel global la firma número 13. Sí. En ese nivel, que los dragones hacen mucho más grandes y los de al lado son mucho más fuertes, ¿qué tan complicada es la competencia? Y a ver si nos puedes compartir qué cosas hace la competencia esté dispuesto a hacer para sacarte de mercado. Sí. Mira, digamos, Creston sí es a nivel global número 13, pero aquí nosotros en este mercado de Puebla, Tlaxcala, Veracruz y demás, pues yo creo que estamos en los primeros 3, ¿no? Entonces estamos compitiendo, tenemos muy claro con quién competimos, ¿no? Ya sé cuáles firmas. Entonces, pues yo creo que lo primero es conocer, pero súper bien a tu competidor, ¿no? O sea, muy bien, ¿no? Porque, ¿son amigos? O sea, se conocen entre ustedes, se van a cenar y... De hecho, uno de ellos es así, uno de mis mejores amigos, ¿no? Wow. Y cuando podemos hasta nos apoyamos y demás, ¿no? Okay. Pero a veces también competimos, ¿no? Y pues yo creo que algo importante pues es saber, es un competidor muy fuerte que hace muy bien las cosas. Si yo quiero ganarle, tengo que pensar qué voy a hacer diferente, ¿no? Y entonces, pues, es caso por caso, ¿no? Pero digamos, ya cuesta más trabajo. Al inicio te encuentras, ya sabes, unas empresas más mediocres que nada, que las desplazas muy fácilmente. La verdad es muy fácil, ¿no? Sí. Pero ya cuando estás en el top 3, pues ya los otros 2 son así súper competentes, ¿no? Y entonces, pues es más difícil, ¿no? Pero yo creo que no necesariamente competidor es enemigo, ¿eh? No, yo creo que puedes colaborar muy bien. Yo me llevo muy bien con todos mis competidores. De hecho, te digo que uno de ellos nos vemos una vez a la semana. Okay. ¿No? Todos los sábados nos vemos, ¿no? Y jugamos golf y tenemos muy buena amistad, ¿no? Y eso no quiere decir que en algunas veces pues competimos y hasta decimos, oye, pues aquí sí presenté yo la propuesta, ya me aprobaron, ahora sí que gané. Pues ya ahí vamos, una tú y una yo, y ahí vamos, ¿no? Pues, no necesariamente creo que hay que tener una enemistad, ¿no? Ok. ¿Tienes algún caso de competencia, a lo mejor no con él, donde a lo mejor el competidor haya llegado a algún extremo que tú ya ni te sentiste cómodo y pudieras compartir? Uy, sí, muchísimo. Eso es algo que sería súper interesante escuchar. Sí, pero pues ahora sí que, digamos, a lo mejor te quitan una, pero a largo plazo esa persona se aísla del entorno, de los negocios, ¿no? Okay. Sí, tuve uno, por ejemplo, que ahorita teníamos un proyecto, fue con el cliente, nos ganó el cliente, lo cual es totalmente lícito, pero para dar el servicio le ofreció trabajo a la gente que yo tenía trabajando en el proyecto, ¿no? Cosa que a mí ya me pareció bastante
bastante sucio, ¿no? Wow. No es ilícito. No. O sea, tú ya tenías gente trabajando en la oficina del cliente. Sí, yo tenía. Y les digo, vénganse conmigo. Vénganse conmigo, les pago tantito más. Entonces se llevó al cliente, se llevó a la gente, ¿no? Pues eso ya son declaraciones de guerra, ya por supuesto que eso no es cordial, eso ¿no? Es guerra. Entonces tienes que marcar, bueno, este quiere pleito, ¿no? Allá él, porque pues va a gastar su energía en eso. Yo prefiero no gastarla en eso, ¿no? Puedes competir y ganar sin necesariamente tener pleito, ¿no? Simplemente, oye, pues me contrataron a mí, le caí mejor yo al individuo, pues a algunos les caes mejor tú y otros yo. Sí. Ya ir y ofrecer trabajo a tu gente y esto y lo otro, pues ya son estrategias. Pasaste esa línea pues que a lo ¿no? mejor es un poco gris, ¿no? Pero sí la pasó. Pues descortés, ¿no? Por ejemplo, yo nunca hablo mal de mis competidores, nunca, ¿no? Pues son gente que está haciendo las cosas en la vida lo mejor que le permiten sus fuerzas, ¿no? Simplemente pues yo hablo de lo que yo hago ya, ¿no? ¿Cómo accionaste ante ese tema? Nada. Porque debe de ser, bueno, no sé si fue molesto o no lo leíste como molesto. ¿Qué hiciste? ¿Lo aceptaste? Dijiste... Nada, no puede ser nada. Mira, antes, hace muchos años yo le hubiera hablado y oye, ¿por qué hiciste esto? Pues la gente te va a decir lo que quieras oír en ese momento para... Y escalas el conflicto. Pues sí, o te va a decir, no les ofrecí trabajo, llegaron ellos. No es que te va a decir puras mentiras. Yo he entendido que no, más bien le ponen su etiquetita y dice este hombre, cuidado, porque así es. Ya. Sigo interactuando, incluso en este caso particular con la persona, porque estamos ahí en en algún comité y demás, y hola, ¿cómo estás? Y no es que, ya sabes que no saben con quién vaya a ser equipo, ¿no? Y que si te descuidas y le das la espalda, te va a enterrar la puñalada, entonces hay que cuidarse ya, ¿no? Es lo que hay que hacer con... Que es reputacional negativo a lo mejor para el otro competidor. Y además lo que te hizo a ti se lo va a hacer a otros 20, al rato está aislado del segmento del mundo de los negocios. Sí, porque los mismos clientes no vas a querer trabajar con alguien así. Sí, exactamente, okay. ¿No? Paco, imagínate que hoy pierdes tu compañía, tu recurso financiero, o sea, quiebras y no te quedaran más de 1,000 pesos en la bolsa. ¿Podrías volver a hacerlo todo? Sí, yo creo que sí. Mira, yo tengo la dicha que me ha dado la vida de ser ricachoncín y pobre, ¿no? He tenido las dos caras de la moneda. Entonces, yo sí creo filosóficamente, porque esto ya depende de cómo veas tú la vida, que uno puede ser feliz con bien poquititas cosas, ¿no? Y todo lo que está arriba de esas poquitas cosas es cómodo, pero la comodidad y la felicidad no son necesariamente lo mismo. Yo creo que se puede ser pobre y feliz y después ser rico e infeliz. La tasa de suicidios en los ricos creo que es más alta que en los pobres, ¿no? Entonces, digamos que no va de la mano, ¿no? Sí, duele perder un poco, logras ciertas costumbres y de esas te sientes mal los primeros días, pero yo creo que si eso me llegara a pasar, yo creo que habría que pensar que puedes ser muy feliz con muy poquito, ¿no? Y ponerte a hacer las cosas que te gustan, y cuando es lo que te gusta eventualmente va atado a cierto éxito económico, pero si nunca llegara el éxito económico, a mí me parece que con muy poquito puedes ser bien feliz en la vida, ¿no? Y eso haría yo si fuera el caso, ¿no? Okay. No controlas las cosas, tienes que aceptar que el mundo está diseñado así y te quedan dos: renegar y pasarla muy mal o pasarla lo mejor que puedas, ¿no? Un día tenía un amigo que por alguna razón lo acabaron metiendo a la cárcel, ¿no? Ya, bueno, salió y se aclaró el tema, ¿no? Y le digo, ¿cómo te la pasas? Bien, aprendí a jugar ajedrez y todo el día jugamos ajedrez, ¿no? Eso hay que hacer, ¿no? Te meten a la cárcel, pues aprende ajedrez. Lo que controlas es eso. Lo que controlas es cómo accionas ante lo que pasó que no tienes control. Sí, hay muchas filosofías de esto, ¿no? Y eventualmente tú puedes decidir no adoptar esa filosofía y pasártela mal. Es una decisión. ¿Para qué? ¿No? De acuerdo. Es fácil decirlo. Ya cuando esté yo en eso, seguramente habrá varias noches de no dormir en lo que te adaptas y demás. Pero eventualmente creo que sí te puedes adaptar, ¿no? Tú entiendo que prefieres tener negocios con socios. ¿Qué pros y cons les ves a emprender solo, sin socios, a tener socios? Pues mira, para empezar, el tener socios te da un montón de ideas, pero un montón de ideas que nunca se te hubieran ocurrido, ¿no? Sí. Entonces, y que tú nunca las hubieras hecho, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una filosofía de operar con costos más o menos bajos, ¿no? Y de repente pues llega un socio y te dice, vamos a certificarnos como un great place to work, ¿no? ¿Y cuánto cuesta eso? No, pues no sé, nos costó 400,000 pesos, ¿no? De inicio, si fuera yo solo hubiera dicho, no. Y lo hicimos, y creo que ha sido una súper buena idea, por ejemplo, esa, ¿no? Y ahorita uno de mis socios está viendo temas de inteligencia artificial y además con unos precios pero bárbaros, ¿no? Y a mí me genera mucha resistencia, pero tengo que entender que esa visión puede ser buena para la firma, ¿no? Entonces, como que
tienes que ir concediendo, ¿no? Y eso te da, pues, que si tienes socios competentes, pues que tienes un montón de ideas que tú nunca hubieras implementado y que pueden ser bastante buenas, ¿no? Por otro lado, sí te resta cierta movilidad y creatividad. Por ejemplo, yo soy súper estructurado, ordenadito, no sé qué, y de repente llego y cosas ahí por todos lados en la oficina, es que me desespera mucho, ¿no? Y al no ser socio único tampoco puedes imponer, te tienes que tratar de crear la cultura y es algo mucho más lento que llegar y por favor, ahorita antes de irse, quiero esto así, ¿no? Soy muy parecido a ti. Ajá. Lo mismo me pasa. No tolero el desorden. Sí. Tengo cierto nivel de TOC, yo creo. Pues porque pierdes mucho tiempo después al ubicarlas. Una mala clasificación, ¿en qué resulta? En que puedes encontrar las cosas con más tiempo y más desgaste emocional. Sí. ¿No? Entonces mejor tener una buena clasificación. Y ¿no? creo que, opinión personal, lo que está externo de ti, tu oficina, tu lugar, refleja cómo estás tú internamente y refleja claramente cómo vas a trabajar o cómo vas a operar personalmente. Sí, exactamente. Entonces, cuando veo algo desordenado es no solo el lugar, o sea, creo que entonces profesionalmente algo está mal. Su estructura mental algo tiene ahí también, ¿no? Y se refleja en las juntas. Si es 8:30, es 8:30, ¿no? Y entonces ves, claro, llega un socio al cuarto para las 9. Y entonces, pues sí tienes que vivir en un mundo donde no necesariamente ocurren las cosas que tú quisieras y podrías controlar, pero a cambio de eso tienes muchas ideas y mucha colaboración, ¿no? Y al final sí puedes crear lo que tú quieres generando una cultura, pero es un proceso lento. Entonces en las juntas si llegan tarde, la empieza a tiempo, que lleguen tarde y transparentas quién ha llegado temprano y no es que empiezas a tener una bola de acciones que crean la cultura. Pero el proceso pues es diferente a decir a partir de mañana esto es así, ¿no? Claro. Sí. Si hoy pudieras ver a Paco en sus 30s, ¿qué consejo le darías personal y de negocio? Híjole, pues tantas cosas que yo hubiera hecho diferente, ¿no? Que te quitan mucho tiempo. Digo, nunca me he sentado así a reflexionar qué hubiera hecho diferente, porque me gusta más ver hacia adelante que ver hacia... Y no tanto diferente, ¿qué le dirías? Pues mira, por ejemplo, no sé, en la vida personal, cuando seleccionas una pareja, pues lo haces de manera descuidada cuando eres chavo, ¿no? Pues me gustó, me cayó bien, ¿no? Y pocas veces valoras qué tan compatible puede ser, por ejemplo, ¿no? La selección de socios, pues yo digo, no todos los socios que tengo son tan buenos como a mí me gustaría en algunos aspectos, pero por ejemplo, creo que en esa parte, si volvieran a ser, tendría más precaución de que su filosofía de vida no fuera tan distinta a la mía de algunos. Tengo muchos socios, unos tienen mucho más identidad conmigo, pero sí tengo otros que digo, ¿en qué momento no vi que era así esta persona y que me podía generar tanto shock, ¿no? Porque sí te atora un poco, ¿no? Tener perfiles que no son los que tú quisieras te atora un poco, ¿no? Entonces yo creo que sería más selectivo en temas de con quién me vinculo, ¿no? Digo, no, todo el mundo tiene derecho a ser feliz, está en el mundo, pero no a vincularse con uno selecciona, ¿no? Y creo que cuando es uno joven, y lo que yo haría diferente es cuidar más y con más visión las personas con las que me vinculo a nivel personal y de trabajo, ¿no? Okay. Creo que es algo que le diría, pero pues al final también diría que bueno que tengas ilusión y ganas de hacer las cosas y que bueno que tengas creatividad y que trabajes duro y que seas persistente y esas cosas pues son rasgos que han sido buenos, ¿no? Ok. Paco, ¿hoy eres feliz? Sí, yo creo que estoy en la etapa más feliz de mi vida, yo creo. ¿Por qué? Pues porque creo que ya no uso tiempo en cosas que no me dan felicidad. Yo creo que también con los años, no todos, pero yo creo que sí muchos aprendemos que lo principal es ser como muy feliz, ¿no? Y entonces ya seleccionas como tus amigos, tus batallas, tus lugares a donde vas a estar, tus formas de actuar, ¿no? Ya te metes en menos líos que antes. Te metes en muchos, pero yo creo que en menos líos y en menos fuertes, ¿no? Y entonces, por ejemplo, no sé, a lo mejor cuando eres más joven batallas mucho, tienes una pareja y batallas mucho tratando de cambiarla. A esta etapa de la vida yo jamás pensaría que puedo cambiar a un ser humano. Pues, jamás diría, a ver, el que siga siendo como sea. Simplemente yo decido si me acerco o no me acerco, ¿no? Cuando eres más chavo quieres cambiar a la gente y que todo el mundo se adapte a tu visión y piensas que tu visión es la correcta. Esta etapa de la vida piensas que tu visión es una más y que va a estar cambiando todo el tiempo. Entonces creo que puedes ser más feliz, tienes más herramientas. No todo el mundo, pero sí me parece que ayuda la experiencia, ¿no? Para ser más feliz. ¿Qué es para ti la felicidad? Pues es algo que genera mucho debate, pero dicen que es un estado de plenitud, cosa que no se entiende bien. Pero yo creo que pues, es estar a gusto, sentirte bien contigo mismo, no estar extremadamente ansioso, extremadamente triste, deprimido, ¿no? Tener una vida apacible, tranquila, llena de objetivos, cumpliendo objetivos, sintiendo el reconocimiento de la gente que
está cerca de ti, de que estás aportando algo a la sociedad. Yo creo que es un estado como de plenitud, de no sentirte demasiado inquieto todo el tiempo, ¿no? Opuesto a la infelicidad, ¿no? Cuando estás triste y la pasas muy mal. O sea, los periodos donde estás triste y deprimido te la pasas súper mal, ¿no? Cuando se muere alguien cercano, cuando terminas una relación, cuando lo que sea, te la pasas muchos días muy mal. Eso es lo opuesto a la felicidad, esta plenitud de levantarse y tener un montón de cosas para hacer, ¿no? Ok. ¿Y tú crees que venimos a ser felices en este plano? O sea, ¿qué es el objetivo del ser humano? Pues yo creo que sí, porque imagínate, si haces muchas cosas pero no te ponen bien, como para qué las hiciste, ¿no? Yo creo que sí, yo digo, hay gente que cree en muchas cosas a futuro. Yo soy más escéptico en esa parte, ¿no? Yo creo que lo que sí es seguro es que va a estar aquí, ¿no? Lo demás, pues depende ya de tus creencias religiosas, filosóficas, ¿no? Pero lo que sí creo que todo el mundo coincide es que vas a estar aquí, ¿no? Y si aquí te la pasas mal, pues ya será un volado, ¿no? Si hay más cosas a futuro y por pasártela mal la vas a pasar bien, eso está padre, pero ¿y si no? ¿No? Entonces, yo creo que sí hay que tratar de pasarla bien aquí, ¿no? Y te escucho y te veo muy, muy, muy feliz. ¿Tienes reglas, hábitos para que tengas este nivel de felicidad que me estás externalizando hoy? Pues sí, fíjate, yo sí creo mucho en los hábitos, ¿no? En tener un modelo de vida, no inflexible, pues si eres inflexible tampoco funciona. Pues sí, tengo un modelo de vida que más o menos te dé certidumbre sobre qué va a hacer todos los días, ¿no? Entonces yo tengo un modelo de vida medio atípico, ¿no? Porque ¿por qué? Creo que te platiqué que me paro antes de que el mundo funcione. Yo me paro a las 4:30, 5, muy tarde, ¿no? Ok. Y luego hago muchísimo actividad, ¿no? Haces ejercicio. Hago ejercicio aeróbico, fuerza, etcétera. Después me salgo a caminar un muy buen rato yendo a algún podcast, algún audiolibro, alguna cosa. Y entonces para las 7 de la mañana que muchos están despertando, pues yo ya tengo un buen ratote de haber despertado. Y soy muy matutino, trabajo muy duro en las mañanas, en las tardes bajo un poco el ritmo y me duermo muy temprano. Esa es mi rutina los 7 días de la semana, incluso los domingos, ¿no? Me gusta mucho, ¿no? Entonces me gusta muchísimo estudiar y aprender. Todos los días son 3 horas de mi tiempo en aprender cosas nuevas, ¿no? Diario, todos los días. Con todos el los podcast, el audiolibro. Hago 1 hora en la elíptica y tengo ahí un libro en mi iPad y me gusta mucho estar aprendiendo, ¿no? Ahorita fui de viaje, todo el vuelo me fui con un libro y me gusta. No soy de leer novelas, me gusta aprender. Entonces leo cosas que me enseñen, ¿no? No tanto que me entretengan. Y al final aprender entretiene, ¿no? Pero me gusta mucho aprender, ¿no? Entonces parte de mi modelo de vida, ¿no? ¿Qué libro estabas leyendo ahora que volaste? Pues mira, ahorita estoy leyendo filosofía jurídica. Tarelo se llama el autor y habla de interpretación de las normas jurídicas, ¿no? Digo, se dice fácil, pero hay cualquier cantidad de libros de argumentación e interpretación jurídica, ¿no? Y hay muchísimas filosofías a lo largo de la historia, ¿no? Que tienen que ver con el desarrollo de los estados y demás. Entonces, un poco es entre filosofía, derecho e historia, ¿no? Y es muy interesante. Te da una visión del mundo y de la realidad social muy interesante, ¿no? ¿Y tienes tú una filosofía o es la suma de muchas filosofías que te han llevado a esta buena vida? Pues mira, yo creo que acabas tomando un poquito de todo, ¿no? Porque además estos que te dicen, pues yo soy estoico, yo soy no sé qué, en realidad a lo mejor no es necesariamente el estoico así súper puro de Grecia de hace 2200 años, ¿no? Marco Aurelio. Exactamente, ¿no? Probablemente pues ya sean muchas cosas que se han ido evolucionando y demás, ¿no? Entonces, pero digo, en general estas filosofías, por ejemplo, estoicas, creo que tienen muchas cosas súper positivas, ¿no? De no apegarte demasiado a las cosas de este mundo y demás. Pues eso te genera mucho malestar. Te pegas demasiado a una persona y la persona se muere, te la pasa súper mal. No quiere decir que seas desapegado y no tengas vínculos humanos. Quiere decir que debes de entender que los vínculos humanos se acaban, ¿no? Y si no tienes claro, la vas a pasar más mal o peor. No se dice más mal, se dice peor que si entendieras, ¿no? Entiendes que se va a acabar. Digo, también la pasas muy mal, pero un poquito menos mal, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuál es tu propósito de vida? Pues mira, yo no creo mucho en esto del propósito de vida porque implicaría que tienes uno, ¿no? Y en realidad yo creo que los seres humanos tenemos un montón de cosas y de propósitos, ¿no? Cuando él dice un propósito, pues creo que seleccionó así como uno de los muchos, ¿no? Pero pues por ejemplo, en materia familiar a mí me encanta dedicar tiempo a mis hijos, construirles una buena mentalidad, ayudarlos a que sean felices, ¿no? Entonces mi rol paternal lo tomo bastante en serio, ¿no? Otro de mis propósitos es Creston, la firma. Le dedico muchísimas horas con mucho gusto y cariño además, ¿no? Y me gusta ver que Creston crezca, que vaya bien, que los problemas se vayan resolviendo, ¿no? Mi entorno familiar, pues trato de mantener muy buenos vínculos con la gente cercana de mi familia.
Y en mi parte social me gusta mucho el liderazgo y tener posiciones en organizaciones sociales, ¿no? Ahorita participo mucho, por ejemplo, en Coparmex, pero también dentro de Creston, pues tengo mis roles ahí a nivel internacional y participo cada vez que hay oportunidad en diferentes eventos, ¿no? Me gusta mucho influir en la gente, me gusta el liderazgo, me gusta mucho hablar en público. Entonces, pues, digamos. No hay un propósito, es una suma de. Pues sí, es una suma de estar sano, es uno de mis grandes propósitos. Mientras más años pasan, pues más importante, más fácil te puedes quedar sin la salud plena, ¿no? Entonces mantenerme bien, ¿no? Yo creo que hay muchos, ¿no? Me gustaría a mí ser alguien muy preparado, ¿no? Con mucha información en la cabeza, estudio muchísimas horas, me encanta, por ejemplo, esa parte, me gusta mucho el mundo del arte y la cultura, he visitado infinidad de museos en el mundo, ¿no? Y parte de mis propósitos es terminar alguna lista de museos que tengo ahí pendientes de ver, ¿no? Conocer lugares, digamos, donde se ha desarrollado parte de la historia de la humanidad importante, siempre ha sido mi propósito, entonces he ido a muchísimos lugares, no solo los tradicionales, sino algunos más exóticos, ¿no? ¿Cómo cuáles? Pues mira, por ejemplo, digo uno así, puede ser en Camboya, ¿no? El imperio de los Khmer fue el imperio más grande antes de la era industrial, ¿no? Mientras en Londres había, digamos, en el año 1200 había 50,000 gentes, en esta ciudad había 1,000,000 de gente, está en Siem Reap, en Camboya, ¿no? Se llama Angkor, la ciudad antigua, ¿no? Hay un templo muy famoso que es Angkor Wat, que es el templo religioso más grande del mundo, ¿no? Cualquier religión, ¿no? Es un lugar de no fácil acceso, ir a Camboya y todo eso, ¿no? Pero es interesantísimo, ¿no? Y así como ese, bueno, hay muchísimos que me encantan, ¿no? Y son parte de lo que hay hoy, de la cultura, ¿no? No podrías entender el mundo de hoy sin saber cómo fueron todas esas civilizaciones, ¿no? Ese viaje que me comentas es de los imperios que más has estudiado o has estudiado algunos, sé que bastantes, pero ¿tienes alguno particular que te gusta mucho? Bueno, soy así, pero mega egiptólogo, ¿no? Me encanta la cultura egipcia, ¿no? Pero también la griega y la romana, ¿no? Pero sí tengo una fascinación por la cultura egipcia. Veo algo así de Egipto y me puedo pasar leyendo un buen ratito, ¿no? Viendo videos el sábado ahí de la cultura egipcia, ¿no? Me gusta muchísimo esa parte, y el Renacimiento también es algo que me mega fascina, ¿no? Ok. ¿Por qué la egipcia? Pues yo creo que la cultura griega y la romana vienen en mucho de la cultura egipcia. Yo creo que muchas de las cosas que hoy tenemos vienen de esa cultura. Las primeras formas de comunicarse de manera más estandarizada o sistematizada vienen de esas culturas. Los egipcios fue una cultura rara en su tiempo, y no quiero distraerme mucho en este tema, pero ellos tenían algo que no tenían las demás culturas, que el río Nilo. El río Nilo se desbordaba y dejaba súper fértil la tierra, la sembraban y nacía todo lo que ponían. Entonces, a diferencia de cualquier ser humano de esa época, porque vivieron antes de Cristo, ellos tenían mucho tiempo libre y las demás culturas tenían que estar trabajando para comer. Entonces desarrollaron arte que era atípico en esos tiempos, ¿no? Y entonces ves cosas de 1000 años antes de Cristo, que es como en esa época llegaron a desarrollar estos cuates tanto, ¿no? Bueno, pues porque tenían el Nilo que se desbordaba en el delta y les daba de comer sin esfuerzo, y entonces tenían mucho tiempo para el arte y la cultura, ¿no? ¿Crees que hoy, si se desarrolla como va la velocidad de la inteligencia artificial, puede ser como el río Nilo para los egipcios, para toda la humanidad, y que nos enfoquemos en lo que realmente puede hacer el ser humano? Arte, cultura, creatividad. Sí, yo a diferencia de la gente que piensa que es un peligro, creo que es una súper oportunidad la inteligencia artificial, con los riesgos que tendrá, ¿no? Pero básicamente es que el ser humano deje de estar haciendo labores que pueden hacer las máquinas para destinar más tiempo en ser feliz, ¿no? Siempre y cuando se usen de manera justa las máquinas, haya acceso para todos y demás, porque también vemos brechas culturales amplias donde puede haber un segmento que nunca las use y se queda ahí arruinado, ¿no? Y eso es lo que hay que cuidar, ¿no? Con la brecha económica. Sí, ¿no? ¿Qué opiniones tienes de la brecha económica? Aquí te voy a poner un ejemplo. Hemos tenido en estos cortos episodios gente que opina que el ingreso universal es una buena fórmula para solucionar la brecha económica y no dejar a los que están más abajo. Y hay gente que se va al otro lado y dice, no, tienes que trabajar y es meritocracia, capitalismo y tal. ¿Qué opinión tienes al respecto? Pues intermedia, ¿no? Siempre están las corrientes en toda la historia. A mí que me gusta mucho la historia del individualismo contra el socialismo, ¿no? Y yo creo que si tú estudias cómo nace el Estado, las teorías del Estado, pues el Estado es una contrato social, ¿no? Donde, perdemos nuestra libertad para estar en comunidad, y perdemos nuestra libertad, ya no puedes hacer lo que te da la gana, ya tienes una serie de reglas, ¿no?
Y ese es el precio que pagas y a cambio debes de recibir los beneficios de vivir en comunidad. Y uno de ellos podría ser un ingreso mínimo, ¿no? A ver, mínimo, pero por lo menos que no te falte para una medicina y el alimento del día, ¿no? Y de ahí para arriba debe haber muchas diferencias. Ni modo que el que trabaje más gane y tenga lo mismo que el que no lo hizo, o el que desarrolló más talentos no pueda gozar de los beneficios de haberlo hecho, ¿no? Correcto. Pero sí creo que el individualismo extremo donde no tienes nada y muérete de hambre tampoco debe ser la forma de vivir en la comunidad, ¿no? ¿Y crees que debe haber un tope para arriba? Te voy a poner un ejemplo. Hay un cuate que sigo bastante que se llama Diego Dreyfus. Hay gente que no lo tolera. A mí hay cosas que me gustan, buenas ideas, otras que más o menos. Entre ellas, una que me puso a pensar bastante, porque yo era muy de sí, meritocracia y tal. Pero él dice, espérame, ¿por qué no ponen también un límite al que gana más? $1 billón, o sea, 1,000 millones de dólares. Pues sí. Ya arriba de eso ya no necesitas nada más. Ya para arriba puedes redistribuir y habla de ese tema. ¿Tienes alguna opinión? Sí, claro. A ver, el tema sí es eso, es que cuando le dices ya arriba esto te voy a quitar todo, pues entonces ya no vas a generar arriba de eso, ¿no? Sí. Y entonces tienes cuates llenos de talento que podrían aportar mucho valor a la sociedad que van a dejar de hacerlo por el límite, ¿no? Yo la verdad no creo en ese límite hacia arriba, aunque creo que hay muy buenas ideas para que no se generen familias que sean poderosísimas y ricas por cientos de años, ¿no? Por ejemplo, en Japón hay un impuesto a las herencias en muchos lugares del mundo y ese impuesto recauda poco y uno dice, ¿por qué se mantiene un impuesto que no recauda nada? Recauda 0.2% del PIB, en una recaudación de 30 puntos del PIB, eso y nada es lo mismo, ¿no? Y entonces, ¿por qué sigue? Porque tiene una filosofía ese impuesto a las herencias. Por ejemplo, los japoneses son los reyes del impuesto a las herencias. Es altísimo el impuesto a las herencias en Japón. Y no es un tema recaudatorio, es un tema que tiene que ver con lo que estamos platicando, es, ok, haz todo lo que quieras en la vida, pero cuando te mueras, ahí sí ya los siguientes les tiene que pasar muy poquito. Porque si ellos quieren volver a tener así, que lo generen ellos, que generen valor social ellos, ¿no? Y entonces ahí es un tema, en vida genera lo que quieras, pero al pasarlo de una generación a otra te vamos a quitar un buen porcentaje. Porque la gente debe de tener mucho solamente si tiene el talento para tener mucho. Eso tiene su parte, aunque también de repente pues, alguien como papá dirá tanto trabajo y me lo van a quitar todo, ¿no? Pero digamos en Japón dicen todo el mundo debe empezar más o menos con el piso parejo, ¿no? Mejor le damos educación a todos y le damos oportunidades y de ahí que crezcan. Y si el hijo es tan talentoso como el papá, pues que haga mucho, ¿no? Y el papá, su trabajo no es dejarle dinero, es dejarle talento, ¿no? Me parece que eso suena, ¿no? Ok. Más bien, ¿has tomado ya una decisión tú sobre ese futuro de heredar o hay un libro que se llama How to Die with Zero? Sí. Yo no creo heredar mucho a mis hijos. Yo espero consumir lo que tenga en mi vida. Es más de cómo morir con cero. Sí. Yo creo que lo que les puedes dar y heredar es una buena forma de pensar y con eso ellos tienen herramientas para hacer. Yo siempre les he dicho, ojalá ustedes hagan 20 veces lo que yo he hecho, ¿no? Y que lo construyan, ¿no? No se fíen de lo que yo les puedo dejar, porque si puedo gastármelo en vida, pues probablemente lo haga. Voy a gastar. A menos que alguien se quede inhabilitado físicamente o algo es diferente, ¿no? Pero en condiciones normales, pues que ellos hagan su vida, ¿no? Ok. Hace un momento me dijiste tus propósitos también en tu cuidado personal. ¿Crees que y esto lo platicamos en un café que tomé en tu oficina, ¿crees que el cuidado personal y hablando disciplina alimenticia, ejercicio, salud mental es sinónimo de éxito personal y financiero? Pues yo creo que tiene vínculos, ¿no? O sea, a ver, por ejemplo, alguien que come mucho y está muy gordo, pues salen con una filosofía bastante hedonista, ¿no? O sea, yo lo que quiero es estar cómodo ahorita y no importa el futuro cómo me pinte, ¿no? Entonces, digamos, refleja una forma de ver la vida, ¿no? Entonces eso lo va a reflejar en otras decisiones. Por ejemplo, en sus finanzas, puede decir ahorita pido un préstamo, vivo bien y pues después a ver cómo lo pago, ¿no? Lo mismo las calorías en exceso y la falta de actividad. Ahorita estoy cómodo viendo la tele y comiendo papas fritas, aunque después tenga el colesterol y los triglicéridos elevados, ¿no? Entonces esa filosofía hedonista me parece se traspasa, ¿no? O sea, su frontera no es la alimentación, es un montón de áreas de la vida, ¿no? Okay. A ver, desde luego que para irse al gimnasio y estar ahí haciendo el ejercicio y todo esto, a todos nos cuesta trabajo. A todos. Pues nada, que a mí no y a ti sí. Claro. Es una decisión de hacer un esfuerzo para tener un futuro mejor, ¿no? Sí. Entonces yo creo que atrás de eso hay filosofías, ¿no? Y entonces la filosofía se ataca o atrapa todas las áreas de tu vida, no solo la alimentación, ¿no? Entonces me parece que sí tiene que ver, ¿eh? A lo mejor no es definitorio, digo, hay gente gordita muy rica y todo esto. Sí, pero no puedes decir que es el general y aplica para todos, pero hay una gran mayoría que sí podría pues refleja leerse una filosofía, de esos hábitos. ¿no? Sí, exactamente, cortoplacista, ¿no?
muy cortoplacista. Y también muy ególatra. Sí, exactamente. Muchas veces sí, porque a lo mejor si esa persona es padre de familia y tiene que sacar los estudios de hijos pequeños y no cuida su salud, pues tampoco está pensando en él y en estar bien él, pero ¿y los otros qué va a pasar si le da un infarto al individuo, no? Y esto puede ser también muy del otro lado las nuevas creencias sobre masculinidad, pero por ejemplo también si eres un hombre y no te estás cuidando, y yo creo que el hombre tiene muchas responsabilidades más que lo que es él, que es el ser el líder y proveedor sí de tu familia en muchos casos, que ya puede ser también la mujer, pero el hombre creo que todavía juega ese rol, o a mí me gusta comprarme ese rol. Eres líder de irresponsable de la gente que trabaja contigo, y entonces si tú no te cuidas, si yo no voy al ejercicio, si yo no me cuido alimenticiamente bien, si yo no dormí bien, todas esas responsabilidades que tengo, pues estoy siendo ególatra. Sí. Y al contrario, tengo que hacer eso para asegurarme que todo mi entorno esté bien. Y sí tengo esa responsabilidad como hombre. ¿Qué compartes? O más bien no, ¿qué opinas de eso que estoy compartiendo? ¿Es similar tu creencia hacia la masculinidad o es diferente, más parecida a lo nuevo que creemos hoy? Pues mira, digo, es algo que de repente ya la piensa uno para opinar, porque cada una de las palabras así puede ser sumamente revisada, ¿no? Así es. O sea, a ver, yo sí, desde luego creo en la igualdad de derechos de los hombres y las mujeres. Eso yo creo que poca gente lo cuestionaría. Ahora, respecto a roles marcados, pues yo creo que no hay roles marcados y todos son platicables, aunque sí hay temas biológicos inevitables, ¿no? Por ejemplo, el hombre no puede engendrar un bebé en su cuerpo, ¿no? Eso lo hace la mujer, y cuando lo hace, pues limita su capacidad de ir a la oficina, y durante varias semanas limita su capacidad de poder atender temas laborales. O sea, sí hay un impacto de el rol biológico que tenemos, ¿no? De ahí en fuera, pues, digamos, encuentras ya muchos modelos de vida, ¿no? Yo creo que el más común todavía en el mundo, me parece, o por lo menos es lo que se observa, es que la mujer, digamos, destina más tiempo que el hombre al tema de cuidado de los hijos, y el hombre más a proveer. Pero digamos, no quiero decirlo como algo rígido, porque incluso pues ya se ve mal hablar de eso, ¿no? Y además puede no ser así, ¿no? Pero digamos, no es así, un modelo, claro, que se ve más que cualquier otro modelo, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, si alguien tiene la idea diferente, yo nunca criticaría. Yo tuve un amigo que él se quedó en casa, y la mujer tenía ganado mucho más que él, tenía un mucho mejor rol profesional, y decidieron eso y les ha ido bien, ¿no? Entonces, tampoco criticaría yo algo así, ¿no? Es parte de romper el status quo. Sí, exactamente. Sí, a veces como que lo que nos enseñan pensamos que así es y no lo cuestionamos, y me parece que esto es parte de cuestionar el status quo, ¿no? Regresando a los propósitos de vida. Si hoy alguien que nos está escuchando se siente perdido, cree que no ha encontrado su propósitos, ¿qué le sugerirías? Pues yo creo que anda en un periodo de desmotivación, ¿no? Yo creo que a todos nos pasa, hasta el más rico del mundo, y a todos nos pasan periodos de desmotivación, ¿no? Yo fui hace poco a Londres y veía un poco ahí en el Museo de Guerra de Churchill y todo, que parecía muchas depresiones, ¿no? Era el líder de un país que estaba jugando un rol trascendental en derrotar a las fuerzas Churchill nazis. Pasaba por depresiones. Pasaba por severos periodos de depresiones, ¿no? Y entonces yo creo que eso es natural, que tenga ciertos pensamientos negativos automáticos. Yo creo que todos los tenemos, ¿no? Más bien, creo que cuando estamos en esas etapas, cuando tú estás triste o deprimido, me parece que es difícil encontrar propósitos, ¿no? Porque nada te gusta, ¿no? En ese momento lo único que está pasando es que estás angustiado por algo, y entonces no le encuentras gusto a casi nada, ¿no? Entonces yo creo que es momento de cambiar tu filosofía de vida, ¿no? ¿Cómo? Pues cada quien es diferente. A mí me gusta mucho leer, ¿no? Y en los libros pues encuentras muchas ideas y eso, no lo estaba yo enfocando bien aquí. Yo creo que más bien este enfoque me va a ayudar mucho más. Pero hoy no hay excusa para mantener una filosofía que no sea favorable para la persona, porque hay muchos recursos a diferencia de antes. Claro, abres YouTube, ni siquiera leer, abres un video. Claro, en YouTube, tu computadora, de celular, en donde sea. Y salen 400 videos, unos chafas y unos buenos, ¿no? Ahí tú tendrás más o menos que ir discriminando y tendrás que ir 10 para decir estos 3 son los buenos y los otros 7 no me aportaron demasiado. Pero hay libros electrónicos, hay un montón de seminarios, tanto presenciales como online. Antes, si querías ser un psicólogo, pues están los psicólogos aquí de la ciudad donde vivías. Hoy puedes encontrar uno en Buenos Aires, en Madrid, en cualquier lugar, o en inglés, en Nueva York, lo que sea.
y entonces a llegarte de herramientas de pensamiento diferentes, ¿no? Entonces yo lo que diría, si alguien no está encontrando el propósito, probablemente sea el estado emocional que trae en ese momento y sea momento, o sea, detonante para empezar a ver cómo cambiar la forma en cómo está viendo la vida, ¿no? Porque desde luego que todos los seres humanos pueden tener un rol significativo en la sociedad, todos tienen habilidades diferentes y gustos diferentes, y si alguien no encuentra qué le motiva, hay algo que le motiva. Lo que pasa es que no lo ha encontrado porque está demasiado angustiado en otros temas, ¿no? Y eso creo que es algo que tiene solución. ¿Has pasado momentos oscuros? Uy, sí, claro, muchísimos, sí, claro. Sí. ¿Te sentirías cómodo en compartir algún ejemplo? Pues, por ejemplo, cuando me divorcié, es la decisión más difícil de mi vida y fue súper duro el cambio de un modelo de vida, ¿no? Yo estuve casado 18 años y claro, te acostumbras a lo que hay. Bueno o malo, te acostumbras, ¿no? Hasta la gente que está en la cárcel, cuando sale de la cárcel se siente mal, ¿no? Porque se acostumbra a estar en un ambiente así, ¿no? No estoy comparando, estoy diciendo que te acostumbras, ¿no? Y al final, pues genera mucha incertidumbre, mucha ansiedad, cambia tu modelo de vida. Esa probablemente sea la parte más dura de mi vida, una de las más duras. Okay. Y al final creo que fue el mayor detonante para hacer muchos cambios a mi forma de ver las cosas, ¿no? O sea, creo que esas oportunidades te generan tanto malestar que te obligan a ver un psicólogo, a ir a un seminario, a leer tales y tales libros, a ver no sé cuántos videitos en el YouTube, ¿no? Entonces yo creo que ese ha sido uno de los grandes detonantes de cambiar la forma como veo las cosas, ¿no? Y no fue una sola cosa la que te ayudó a salir de ese momento complicado. Fue, dijiste, la suma de varias. Sí, además un proceso súper largo, ¿no? O sea, tener paciencia. Pues sí, porque cuando cae el proceso, yo diría, pues nunca, o sea, todo el tiempo puedes estar aprendiendo nuevas cosas, ¿no? Pero a lo mejor la parte como básica de decir, a ver, no sé, por ejemplo, a lo mejor dices, soy súper obsesivo compulsivo, pues no lo superas eso en 2 días, ¿no? A ver, tienes un montón de ejercicios y demás para superarlo y mientras no lo superes, pues es difícil poder vincularte con alguna persona y como eso puede haber otras 100 cosas que tengas. Sí, y hablabas de ser flexible. A mí me pasaba, y me sigue pasando, soy con el tema ordenado, y Josué y Armando saben que las sillas de la oficina deben de ir de tal lado para cuando llegue a una oficina. O sea, tengo un tema. En la casa es muy parecido, pero con mi pareja actual fui muy flexible y ya acepto, porque ahorita te aprendí también una cosa. Tengo que aceptar que es así. Sí. Y tampoco tengo que obligar a cambiar a nadie. Porque claro. ese obligar a modificar algo que es externo a mí es una responsabilidad mía. Porque yo estoy queriendo cambiar algo que a mí me duele. Pero a mí me duele y yo escogí que me doliera. Sí. ¿Cómo soy flexible para aceptar que eso es lo que está así? Y lo vivo y lo acepto y empecé a ser más flexible. Exactamente, ¿no? En el tema. Y es un proceso largo. Es un proceso muy largo, ¿no? Es un proceso muy largo. Yo siempre digo que las terapias para todo este tipo de cosas es hacer lo opuesto a lo que te molesta muchas veces hasta que te moleste menos y entonces ya vuelves, pero ya lo haces por convencimiento, no por obsesión, no porque te molesta. O sea, soy ordenado, pero si tuviera que vivir 2 meses en el desorden, podría vivir, aunque no es lo ideal, pero podría vivir y después vuelvo al orden, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, alguien que tenga mucho esa inquietud de demasiado orden, le diría, ok, 1 mes tu tarea es estar viviendo muy desordenado, ¿no? Qué bueno está, ¿eh? A ver si no me lo compro. Y te vas a sentir muy incómodo y sentir que no pasa nada, que nada más es incómodo y después ya vuelve a estar ordenado, pero ya el orden no es por obsesión, es porque piensas que es la mejor forma de vivir, pero si no fueras ordenado todo el tiempo, tampoco la pasas tan mal, ¿no? Porque si no estás dejando que te controle esa necesidad de orden. Exactamente, ¿no? Generalmente estas terapias conductuales, ¿no? En algún tiempo de mi vida me dio por leer mucho eso. ¿Tomaste terapia cognitiva conductual? Tomé terapia, pero además me gustó mucho y empecé a comprar muchos libros del tema, ¿no? Y entonces hay uno, por ejemplo, que editó la Universidad de Oxford, ¿no? De las terapias conductuales, ¿no? Y básicamente es que generes vivencias que no te atreverías a generar para que las cosas que hoy te molesten mucho menos, ¿no? Y al final, de todas formas, vuelves a donde estabas, pero ya no porque te molesta, sino porque piensas que es un buen modelo de vida, ¿no? Y ni porque te controle. Exactamente. ¿No? Entonces, parte es vivir o tener conductas que no tendrías, ¿no? Para cambiar ese tipo de cosas, ¿no? Pero eso no es algo que cambies en un momento, ¿no? Por ejemplo, yo te compartía hace rato ya me empezó a revolver un poquito el estómago pensar en estaba pensando, a lo mejor voy a vivir un poco desordenado, voy a poner un periodo de tiempo, 30 días. Pero ya me empezó a doler, dije, ya no sé si lo quiero. Y ni siquiera está pasando todavía. Nada más de pensarlo, ¿no? Sí, nada más de pensarlo. Pero fíjate, sería la terapia, ¿no? Porque ya viví, no es lo que quiero, pero ya viví y sé que me genera malestar, pero puedo sobrevivir con eso si tuviera que ser el caso. Porque si un día, no sé, te meten en un campo de concentración, no va a haber orden ahí, vas a tener que estar viviendo ahí y ser feliz aún ahí, ¿no? Entonces tienes que dominar un poco esa obsesión, ¿no? Era de los cínicos, y a lo mejor estoy equivocado, o no sé si fue los estoicos, pero había un personaje, a lo mejor tú me recuerdas el nombre, que por ciertos periodos de tiempo
Él tenía, o sea, era poderoso, no me acuerdo si era un rey, pero él vivía periodos de tiempo de 30 días donde se ponía la túnica más fea que tenía y vivía en las calles durante 30 días para vivir la pobreza y eliminar el miedo, porque tenía mucho miedo a perder su riqueza y su poder. Sí, y entonces salir de la zona de confort completa. Sí, te vivir 30 días a un lugar súper sencillo, ¿no? Sí, y ver que está incómodo, pero no pasa nada, ¿no? Sí. Pero tú ves esas conductas todo el tiempo, ¿no? Hay mujeres que no pueden salir a la calle si no son ultra arregladas, por ejemplo. Son esclavas de eso, ¿no? Claro. O sea, ¿qué diría yo si tuviera una persona así? Un mes tu tarea es salir sumamente fachuda a la calle, ¿no? Y no va a estar al cómodo. principio va a ser incómodo, no se va a sentir bien. Después lo aceptas y dices, no pasó nada, no me morí, no, el dolor que me imaginaba no es. Esas son las terapias conductuales. Yo te compartí que yo de joven llegué a ser muy tímido, ¿no? Y ahorita soy muy poco tímido, ¿no? ¿En serio eras tímido? Sí, llegué a ser en alguna etapa, ¿no? Y cuando me puse a ver cómo quitar la timidez, pues básicamente haciendo todo aquello que te molesta mucho hacer, ¿no? ¿Y qué hiciste? No quieres hacer. Pues empecé a hacer un montón de ejercicios para vencer la timidez, ¿no? Me da miedo, estoy en una junta y me da miedo decir algo diferente a la cultura general del grupo. Pues ahora me forzo en esta junta a decir algo diferente a la cultura general del grupo, aunque todos me vean re feo, ¿no? Y entonces empiezas a hacer un montón de conductas que van en contra de lo que te dice tu ansiedad, hasta que te deja de molestar. Después de hacerlo 20 veces, la 21 ya no te molesta nada, ya te atreves en los grupos a decir, aunque todo el mundo diga este cuate está en contra de la cultura del grupo, ya no te genera tanto malestar. Un poco siempre te genera, pero ya no tanto, ¿no? Y así, por ejemplo, hoy me encanta hablar en seguro público. te abre un mundo totalmente diferente. Totalmente. Te despega algo aquí. Sí, claro. Todo el mundo tiene un montón de esas barreras y las rompes haciéndolo, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que yo soy malísimo contando chistes. Le digo, no eres malísimo contando chistes. Puedes ser te el mejor de la ciudad. Historia. Ajá. Tienes que contar un chiste, va a ser espantoso la primera vez, pero hazlo 15 veces y el 16 sale súper bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablar en público es como de los temores más grandes, que a mí me llegó a dar mucho miedo hablar en público en algún tiempo de mi vida. Hoy me siento, a veces un poco de ansiedad, sí, pues a todos, ¿no? Pero me siento muy cómodo, incluso en grupos grandes, hablando en otras lenguas, ¿no? Y cómo es, pues, hacerlo un montón de veces, ¿no? Y las primeras te generan una ansiedad que no puedes ni hablar y ya después se te baja y ya no la sientes, ¿no? La sientes muy menor, ¿no? ¿Cuál es la audiencia más grande que has tenido? Pues no sé, cuando, por ejemplo, el año pasado tuve una audiencia como de 400 personas y hablé en otro idioma y todo, y es algo que sí genera cierta ansiedad, ¿no? El estar en otro país, en otro idioma, en una audiencia así, pero he ido a universidades cuando me han invitado de ponente en alguna reunión, pues de 400 personas y pero en algún punto te acostumbras bastante, ¿no? Y te deja de generar demasiada ansiedad, ¿no? Claro, siempre depende de los entornos. Un entorno de científicos preparadísimos probablemente te genera más ansiedad de gente estrés, con una nula preparación, porque cada palabra es más juzgada que, ¿no? Pero es verdad, cuando platico con un grupo de personas que están en la industria o tienen temas que conocen más que es un poquito de mi industria, como cuando me ponen un fiscalista en una cuenta. Y entonces al fiscalista estoy explicando de mis servicios. Sí. Ahí te pones mucho más tenso. Sí, pues está siendo juzgado y cada cosa que diga, no, no tiene ni idea a mí qué tontería acaba de decir, ¿no? O sea, a dar una charla como generar dinero y todos son más ricos que tú en la audiencia. ¿Qué les digo a estos? No, pues obviamente eso da más nervios que si vas con gente que está súper arruinada y tú eres el que mejor le va, ¿no? Entonces depende un poco los auditorios también, ¿no? Pero creo que sí se pueden bajar mucho las ansiedades en general. O sea, si te dan miedo las arañas, ponte una araña en la mano 30 veces todos los días y vas a ver como el día 31. Esa sí no sé si la voy a practicar. Pues lo dicen hasta los médicos, ¿no? ¿Cómo no te da miedo la sangre y ver las vísceras? Bueno, sí me daba miedo, pero pues ya he visto 300 veces vísceras, ya me dan cero ansiedad. O los que arreglan los cadáveres en las funerarias, o no, te ponen a ti mañana arregla un cadáver, te desmayas, ¿no? Y ellos, es su trabajo, ¿no? Se acostumbran, ¿no? Paco, hablando del status quo, ¿tienes alguna creencia radical que quisieras compartir? ¿O cuál es tu creencia más radical que va en contra del status quo? Ay, pues no creo tener alguna muy marcada, ¿no? Sí, soy muy enemigo de la gente que ve la vida como algo demasiado cómodo, ¿no? Me gusta mucho el esfuerzo. Soy muy crítico de aquellos que veo que no viven a la máxima intensidad, ¿no? Y a veces creo que soy más de la cuenta crítico, ¿no? Y esto puede ser desagradable y es algo que hay que modular, pero sí me parece que yo estoy muy convencido que el ser humano tiene mucha capacidad de hacer mucho, ¿no? Y cuando ves a la gente, cuando a mí me dicen en las entrevistas, no me da tiempo a hacer ejercicio, no me da tiempo de capacitarme, bueno, y yo pienso, ¿y creen que yo me rasco el ombligo? Que pues claro que da tiempo, lo que pasa es que tienes que... Son prioridades. Pues sí, establecer prioridades, ¿no? Esa misma gente que no le da tiempo, la ves como pierden las juntas el tiempo y arranca la junta y media hora y no llega al punto y pierden mucho tiempo,
tiempo, ¿no? Entonces, un tema nada más de tener más liderazgo para gestionar bien tu tiempo, por ejemplo, ¿no? Entonces, de repente sí creo que medio así radical en el tema en no tolerar eso, ¿no? Como Exactamente, muy ¿no? cómodos y sin ejecutar. Sí, así como nada más poniendo excusas y victimizando. Soy muy anti-victimizaciones, por ejemplo, ¿no? Cuando oigo a alguien victimizarse, digo, no está entendiendo nada este hombre. Totalmente. ¿No? A ver, a mí me pasó hoy llevo días pesados, y ayer en la noche dije, bueno, hoy no me voy dije, mañana no me voy a levantar a hacer ejercicio. Mi cuerpo automáticamente se levantó hoy 6:45 de la mañana. Dije, yo me voy a levantar hasta las 8. Le dije, ¿qué estoy haciendo? Me levanté 6:45, me puse a hacer ejercicio que dije que no iba a hacer y saqué a mis perritas. Y me siento muy bien con esa decisión, porque es disciplina, es un tema de hacer. Hubiera sido un pretexto decir, no, es que estoy cansado. Sí, dominas tu mente, ¿no? La mente te dice no lo hagas y lo haces, ¿no? Entonces te sientes soberano, te sientes a lo mejor cansado físicamente, pero muy relajado en tu interior por estar haciendo 100%. La vida que quieres construir, ¿no? 100%. Porque creo que construyes la vida con las acciones pequeñas que tomas todos los días. Desde lo que dijiste ahorita, comer bien, hacer ejercicio, presentarme a la junta puntualmente, estar preparado para mi cliente, estar preparado para ahora que estamos haciendo el podcast. De ahí tengo la otra junta, de ahí tengo comida. Pero vas haciendo esas pequeñas cosas que suman horas, se vuelven días, y esos días se vuelven semanas exitosas, que eventualmente se vuelven meses, años o décadas, que eventualmente te pueden dar la vida que tú quieras construir. Sí, exactamente. Pero va desde el punto que estás haciendo ahorita. Sí. Entonces el ejemplo que das tú, no me dio tiempo a hacer ejercicio, pero te sentaste a ver Netflix 3 horas en la noche. Ajá, sí. Son prioridades. Sí, exactamente. No. Paco, si yo te diera la noticia hipotética y toquemos madera, esto que nunca pase, que yo no te tenga que dar, pero te digo, tienes un solo mes para vivir, ¿cambiarías algo de tu vida? ¿Cómo vivirías los próximos 30 días que te quedaran de vida, hipotéticamente? Pues aprovechando todas las conexiones humanas profundas que tengo, ¿no? Hay un estudio de Harvard que duró 70 años, ¿no? Que es muy famoso, ¿no? Sigue, ¿no? El de la felicidad. El de la felicidad, ¿no? Pues no sé bien si siga o no. Yo leí un libro y pues el libro ya tenía conclusiones. A lo mejor sigue, ¿no? Y tendrá sentido. Lo escuché en un podcast apenas que seguía, pero te lo voy a confirmar. Creo que sigue. Bien interesante, ¿no? Y bueno, total que hace feliz al ser humano conexiones profundas, Conexiones ¿no? profundas. Entonces, si tuviera un mes, pues digo, ya muchas de las cosas, pues a lo mejor ya el ejercicio, todo, ya para qué, ¿no? Pues eso ya no va a servir, ¿no? Yo me dedicaría a platicar con la gente que quiero mucho y con la que tengo una conexión profunda y a disfrutar esa conexión profunda. Eso es, creo que como destinaría el último mes de mi vida, si supiera el día que se va a acabar, ¿no? Qué bonita lección. Sí. Porque ahorita la gente puede accionar eso. Podría buscar hablar con alguien que no ha hablado, convivir más con ellos, porque a veces te va la vida, ¿no? Sí, y creo que gran porcentaje de la gente no sabe lo que es una conexión profunda, ¿no? O sea, ¿qué es una conexión profunda para ti? Cuéntanos. Pues mira, hay muchas teorías. Yo tomo una de una autora que se llama Marilyn Sorensen, que habla de la intimidad. Y intimidad no se refiere a lo sexual, ni mucho menos, ¿no? Se refiere a la profundidad de las conexiones, ¿no? Y la divide del 1 al 5, ¿no? Y dice, la 5 es la más profunda y esa muchos seres humanos nunca llegan en toda su vida a la 5, ¿no? La 1 es, oye, Dani, ¿cómo estás? Qué calorón hace, ¿no? Esa es la 1, ¿no? Y la 5 es abrirte y ponerte totalmente vulnerable enfrente del otro, ¿no? Porque pues, digo, todo el mundo quiere ser el más llegonazo y así pocas veces quitarte nos abrimos, la máscara. y claro, y me da mucho miedo esto y me sentí muy mal tal día y ese nivel de profundidad en una conexión no siempre se logra, ¿no? Y mientras más profunda sea la conexión, más feliz eres, ¿no? Eso es lo que dice el estudio de Harvard, ¿no? O sea, la conexión tiene que ver con, de lo que dice el autor que acabas de compartir, con qué tan vulnerable te pones con la otra persona enfrente. Exactamente, exactamente. Siempre cuidamos las formas y no vaya a pensar que soy esto y que soy el otro y que no sé qué. Y entonces nunca llegamos a ese nivel de conexión. Y además decimos, pues ¿por qué me voy a abrir yo si el otro no se abre? Y, no es que, y empezamos con una serie de cosas que evitan la conexión. Pero lo que no nos damos cuenta es que cuando la logras, de verdad logras mucha felicidad, mucha paz, te sientes muy pleno con ese nivel de conexión, ¿no? Y cuando tú le hablas a la gente de intimidad, luego lo vinculan con sexualidad, ¿no? Con las sábanas y la cama y no es un elemento y ya, pero no, en realidad tiene que ver mucho con la conexión personal, ¿no? Y tú ves las parejas, los hermanos, los hijos, no todos llegan a niveles profundos de conexión. Hay papás que no conocen bien a sus hijos o parejas que no conocen a la novia o esposa a un nivel así, ni se han abierto con ellos, ni se abrirán nunca con ellos y ven 40 años juntos sin llegar a esos niveles de profundidad. Entonces yo creo que así pasaría el último mes de mi vida, ¿no? Si no he llegado al nivel 5 con la gente que quiero, me encargaré de llegar al nivel 5 con todos, ¿no? Y hoy estás, me imagino, con pocas
personas que puedes llegar a ese nivel. Sí, pocas. Generalmente todo ser humano llega con muy poquitas personas, 4 personas, 3, 5, así, ¿no? O sea, pero no con 100, ¿no? Eso no hay ni tiempo, además, pues requiere una construcción, ese nivel de profundidad. Y además no todo el mundo tendría el perfil para que tú tengas ese nivel de profundidad. Por ejemplo, si tú tienes una gente cercana y te abres a ese nivel y lo usa para criticarte, no lo vuelves a hacer, ¿no? Entonces claro. No todo el mundo tiene el perfil, ¿no? Claro. Y ahorita hablabas de mostrarte vulnerable y me vino la idea de algunas veces usamos máscaras o vestimos a nuestro avatar y para hacer el objetivo que estemos logrando. ¿Tú crees que hoy Paco es más auténtico de lo que era cuando era más joven? ¿Que te quitas más máscaras? ¿Sigues utilizando máscaras? Yo sí sigo utilizando máscaras. Algunas veces te voy a decir ejemplos. Para cuando voy con un cliente, a veces tengo que usar alguna máscara. Porque no puedo abrir vulnerable, ni quiero abrir vulnerable contra esta persona. ¿Cómo es Paco en ese sentido? Sí, bueno, es que a nivel comercial sí necesitas siempre generar una imagen y apariencia, ¿no? Entonces, y eso es una estrategia de ventas y de marketing, ¿no? Pero digamos, ya en las conexiones personales, aquellas que no tienen que ver con generar servicios y ventas y todo esto, a mí me parece que sí he logrado ser más auténtico que antes, ¿no? La autenticidad depende un poco qué tanto miedo le tengas al juicio de los demás, ¿no? Y si trabajas durante mucho tiempo en cambiar tu filosofía, hay filosofías que te dicen que no te importe lo que piensen los demás. Falso. No está diseñado así el ser humano. Yo también estoy de acuerdo contigo. Lo único que hay que tener grados y graduaciones, ¿no? Si te importa demasiado, entonces ya no puedes ser auténtico, porque cada vez que alguien dice algo quieres que te apruebe y entonces tienes que opinar lo mismo y entonces ya no eres tú, ¿no? Pero digamos que yo sí creo que soy alguien muy auténtico en expresar lo que pienso en cualquier entorno, ¿no? Aun cuando no encante, ¿no? Pero no llego al grado de que no me importe lo que los demás piensen. Nunca me quitaría la ropa y iría a un centro comercial desnudo, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. ¿No? Entonces, pero sí, yo creo que depende mucho. Hay que trabajar eso. Y yo creo que sí también influye mucho en la felicidad que tanto puedes hacer tú en los entornos, ¿no? Si no puedes ser tú, no te sientes bien. Tú estás viviendo la vida de alguien más. Sí, ¿no? Sí. Y alguna vez leí algo que la expectativa falsa que tú crees que tiene el de enfrente. Sí. Porque ves, tú piensas que piensan algo de ti y no necesariamente es lo que esa persona está pensando de ti. Ni lo sabrás. Las personas, hay mucho tema de ego. Las personas no se preocupan por ti. Nadie está pensando en ti. Nadie, están pensando en ellos. Exactamente. Sí. Además hay estadísticas. Una vez oí un psicólogo español que se llama Rafael Santandreu que decía, a ver, hagas lo que hagas, la estética es la misma. 30% aprueban absolutamente lo que hagas. 30% lo desaprueban absolutamente y 40% les vale más. Así más o menos. Entonces puedes tener el comportamiento que sea, 30 te van a desaprobar, más o menos, ¿no? A veces no es 30, 25, pero o sea, siempre habrá alguien que no le guste y siempre habrá alguien que le encante, tengas la conducta que tengas. Y la mayoría no les importa. Están chateando con sus amigos mientras tú hablas, ¿no? Así funciona. Entonces, no ser auténtico vas a tener más o menos el resultado de haber sido auténtico en términos de aprobación, ¿no? Acabas de hablar hace también un minuto sobre la pareja, sobre ese momento relativamente complejo. El amor para el empresario o para cualquier persona, ¿qué tan importante es para su desarrollo personal y su crecimiento personal y profesional en el futuro? O sea, el escoger una buena pareja. Yo diría que es altamente importante, porque tú, digamos, si traes mucho conflicto fuera de la oficina, pues te va a impactar, por supuesto, en la oficina. No puedes quitarte el cerebro al entrar a la oficina y ponerte un cerebro nuevo. Por supuesto que va a estar pensando en el caos y el conflicto que traes fuera de la oficina y por supuesto que te va a restar mucha energía, ¿no? Y fíjate que en el tema de la pareja, digamos que yo no diría que hay tanta ni maldad ni bondad, porque muchas veces en qué mala era, qué buena era, qué bueno es, ¿no? Es un tema de compatibilidad simplemente, ¿no? La gente es diferente y tienes que ubicar a alguien que sea en los puntos más importantes compatible contigo, en la forma de verla. Y aún así entender que puedes cambiar y en 10 años no entenderte nada. Entonces, pero yo creo que es un tema de compatibilidad, ¿no? Cuando alguien se termina una relación y tú le preguntas, porque normalmente la gente se victimiza, es que yo era tan bueno y el otro era tan malo, ¿no? Así, normalmente así acaba, ¿no? Pero en realidad yo siempre acabo entendiendo que es pura incompatibilidad, ¿no? El cuate era súper sociable y quería andar de fiesta y la otra le gustaba la lectura y estar en casa y no sé qué. Y entonces, pues obviamente, pues no se sentían bien viviendo juntos, alguien con modelos de vida tan diferentes, ¿no? Y todo lo que yo he visto acaba siendo un poco así, ¿no? Falta de compatibilidad. Creo que es el tema en parejas, digamos, es un tema de buscar gente que sea compatible contigo. Ok. ¿No? Paco, te agradezco muchísimo el tiempo.
Gracias por venir a la oficina, platicar con nosotros en el podcast. Vamos a pasar a 2-3 preguntitas de cierre. Sí, claro. Y de hecho esta no es pregunta, ¿quieres compartir algún libro, podcast, de todo lo que hemos platicado, de las reglas y hábitos que hoy tú tienes o filosofías para la audiencia? Pueden ser 1 o 5 los que tú quieras, libros, podcasts, películas, contenido. Pues en materia de filosofía había muchos autores que me encantan, ¿no? Por ejemplo, hay un autor que ya se murió que se llama Albert Ellis. Fue uno de los, casi cualquiera sabe quién es, porque digamos es uno de los 3 psicólogos más famosos de la historia, ¿no? Pero él escribió como 70 libros, tiene muchísimos muy buenos. Uno se llama Ya para una vida racional, que me encanta, por ejemplo, ese libro, ¿no? Psicólogo muy famoso que se llama Aaron Beck, que también ya se murió. Es un cuate que tiene libros espléndidos. ¿Cuál? Pues tiene muchos, ¿eh? Por ejemplo, en materia de parejas tiene uno que se llama Love is Never Enough, ¿no? O sea, no basta el amor, ¿no? Y habla un poco de esto de, pues sí, lo quieres, pero no son compatibles, ¿no? Rafael Santandreu, que te mencionaba, es un psicólogo de mi edad, catalán, que tiene como 5 o 6 libros, fabulosos los libros, yo los recomiendo mucho, los 6 libros, ¿no? El arte de no amargarse la vida. Tiene, además muchos podcasts, ¿no? Si tú ves en YouTube, tiene muchísimas entrevistas, me encantan, ¿no? David Burns es un autor que me encanta leer también, ¿no? Que trata mucho del tema de las ansiedades, los miedos, las fobias, etcétera, ¿no? Yo creo que serían así como de los que me vienen rápido a la mente, ¿no? Sí. Okay. Oye, imagínate que puedes ser tú más bien escribir un post, un artículo muy corto, un video en todas las redes sociales y le llega al 100% de los empresarios en el país. ¿Qué mensaje les darías en menos de 8 o 12 palabras? Pues yo en menos de 8 o 12 palabras le diría encuentra la forma de crear valor, ¿no? No seas un especulador, crea valor, porque muchas empresas nacen de la tranza, la especulación, de no pagarle el seguro social, de no sé qué, de pues estar reduciendo costos, cometiendo actos, pues que los van a meter en muchos problemas posiblemente, ¿no? Y en realidad no se necesita mucho eso, se necesita entender cómo crear más valor. Si el empresario aprende a crear más valor, va a generar mejor negocio. Y nada de que estoy muy competido, puede ser una ferretería y crear valor, ¿no? Y tú encuentras muchísimos casos de éxito de gente que hace, el que tiene las tiendas de Zara hace lo mismo que hacen millones y millones. ¿Por qué le va tan bien vendiendo ropa cuando hay tiendas de ropa de sobra en el mundo? Sí. ¿No? Entonces yo eso diría, ¿no? El reto del empresario es encontrar cómo crear valor. Okay. Y el dinero es la remuneración que da a la sociedad, el valor percibido que creó el empresario, ¿no? Totalmente. ¿Verdad? Paco, ¿dónde te puede encontrar la audiencia? ¿Algún correo? Claro. ¿Redes sociales? Claro, en mi correo es fdefoco@crestonbsg.com.mx. Creston es con K. En redes sociales estoy en todas las redes con mi nombre, Francisco Bracamonte, Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, ¿no? Buenísimo. LinkedIn. Buenísimo. Los ponemos ahí también escritos. Y claro. Muchísimas gracias, Paco. No, hombre, al contrario, un gusto estar aquí. Gracias por invitarme.